A mí me han dicho, Dios sí castiga 2 veces. Tú tienes que saber ver lo que hay alrededor de tu entorno, porque es que si no es que vives deprimido, porque ahí podrás encontrar la verdadera felicidad. En mi caso lo desconocido es muy obvio, ¿no? Fue el síndrome de Down. ¿Qué aporta una familia? Va a ser esta enana la que nos va a enseñar a todos a realmente ver lo que es la vida. Hoy estamos con Mariana Ugarte. Es gallega de nacimiento, pero con espíritu nómada. Es mamá de Marianita y de Jaime, 2 niños con síndrome de Down. El bebé no ha cambiado. Teníamos muy claro que la prioridad era nuestra hija, saberla acoger de esta manera porque era lo que ella necesitaba y se merecía. Bueno, nos dieron como una especie de aviso de que Mariana podría tener un tumor cerebral. Se me cayó el mundo encima. ¿Cómo ha cambiado tu percepción de la felicidad a lo largo del tiempo? Yo me levanto por las mañanas y no pienso, tengo 2 hijos con síndrome de Down. ¿Le dedicamos poco tiempo a los demás? Uno decide si quiere ser feliz o si no quiere. Cuando vives así, puedes hablar como estoy hablando hoy. Mi discurso sería muy diferente si yo no tuviera a mi marido a mi lado. Montamos un idilio mental tan heavy que, claro, esto te abofetea el doble. Mientras siga habiendo niños y personas con síndrome de Down, seguirá habiendo esperanza. Para ti, ¿la felicidad qué componente tiene de genético y qué componente tiene de contexto? Pues no sabría decir un porcentaje, ¿no? Pero creo que sin duda tiene un poco de ambas. Yo siempre digo que me siento una privilegiada porque creo que nunca ha faltado la felicidad en mi vida. Siempre me considero una persona muy feliz y que siempre he sido capaz de extraer el lado bueno de cada situación, que al final ese es el factor ambiental, ¿no?, que tú puedes extraer y así sumarle más felicidad a tu día a día. Creo sin ninguna duda, de todas formas, que es una cuestión de actitud, que uno decide si quiere ser feliz o si no quiere, si se quiere dejar arrastrar por la mierda, con perdón, que haya en tu vida o no, o si prefiere, pues como digo, ver el lado bueno, ver lo que siempre se ha dicho, ¿no?, el vaso medio lleno, medio vacío. Yo siempre elijo ver el vaso lleno. Porque siempre hay motivos en realidad, o sea, aunque tengas una situación complicada, aunque realmente creas que el mundo se te está viniendo abajo, si te fijas a tu alrededor, hay también partes que brotan, ¿no? Las flores siguen creciendo, entonces mientras haya esperanza hay felicidad. O sea, que puedes decir que por la mañana me puedo levantar y si tomo la decisión de ser feliz, puedo ser feliz. Sí lo creo, pero sin ninguna duda. De hecho, ¿cuántas veces te levantas con el día medio torcido y de pronto hay algo que te hace sonreír y dices, venga, qué tontería, ¿para qué me voy a dejar hundir? O sea, sin ninguna duda se puede. O sea, se puede abrazar en un momento, digamos, un pretexto, pero bueno, joder, la vida es fastidiada. La vida tiene muchos problemas, tiene un montón de cuestiones que se ponen, de obstáculos y demás. Y al final siempre tendemos los humanoides a poner en el lado de la balanza esa parte más desgraciada que la que no. De media, ¿eh? Lo que nos encontramos por la vida. Ay, qué triste estoy. Pero mira que me pasan putadas. Es que hay gente que es muy gris. La verdad es que sí. Entonces, igual que hay gente que es todo lo contrario, ¿no? Hay gente gente que no conoces, gente que te cruzas por la calle y con la que ni siquiera hablas. O sea, hay gente que con los ojos te sonríe y esa gente te puede levantar el día. A ver, todo el mundo ha vivido situaciones complicadas. Yo en los últimos años he vivido unas cuantas y pese a eso es que en ningún momento, y situaciones muy muy complicadas, muy duras y en las que he sufrido, pero es que incluso dentro del sufrimiento puedes ser feliz. Y esto lo he vivido yo en mis propias carnes. Entonces, aquel que un día se levanta cabreado porque es que su jefe le ha llamado a las 8:30 de la mañana para hacer tal, no es que no tenga derecho a vivir el día amargado, pero es una pena que lo viva así, porque es que realmente en cualquier situación realmente puedes decidir tú seguir el día, seguir la vida con una actitud que ya no solo te va a ayudar a ti, sino que va a ayudar a los demás, porque cuando tú eres feliz, proyectas felicidad y eso contagia a los demás. Entonces, ¿qué te aporta? Y además es que es curioso porque es totalmente algo que se retroalimenta, porque tú eres feliz, provocas felicidad a los demás y ese bien que tú estás haciendo a los demás te devuelve a ti aún más felicidad. Para mí es que eso es una de las grandes claves, ¿no?, de la felicidad y del éxito. O sea, el darte a los demás yo creo que no hay nada más gratificante y cuando tú te sientes agradecido es cuando, no sé, o sea, es que la cara te brilla de otra manera. Nos damos poco a los demás, tenemos poca costumbre de darnos a los demás. La vida que tenemos, estamos muy enfocados a la productividad, a no dejar un hueco libre, a no dejar respirar un poco la cabeza. ¿Le dedicamos poco tiempo a los demás? O sea, yo creo que estamos en un momento histórico a nivel social en el que el egoísmo está primando mucho. Y la verdad es que es una pena, porque al final los humanos estamos llamados a vivir en comunidad, estamos llamados a compartir, estamos llamados a darnos realmente
Y últimamente se está fomentando un tipo de educación que es totalmente introspectivo, es todo para ti, solo pensando en el yo. Hace un par de años, había un anuncio de televisión que decía, que hablaba del yoísmo como algo buenísimo, ¿no? No, céntrate en ti. Y decía, joder, o sea, no hay que olvidarse de uno mismo, y esto es algo que creo que es clave, ¿no? Además te lo dicen mucho, está muy de moda, no, hay que cuidarse para cuidar. Fenomenal, porque tienes que estar bien contigo mismo y tienes que sentirte bien para poderte dar, pero sin ninguna duda, cuando te das a otros es cuando tú más recibes. Entonces hay que cambiar el chip, hay que volver un poco a esa forma de vivir en comunidad, a esa forma o sea, al final es vivir en familia, que esto es algo que también se está un poco dejando de lado, y yo creo que es el pilar más fundamental de la sociedad, porque además es nuestro primer grupo social. O sea, donde tú naces es donde tú te empiezas a desarrollar, es donde se forja tu personalidad, y eso es todo en base a las 4 o 8 personas que tienes a tu alrededor. En mi caso, pues somos 8 hermanos, entonces era una comunidad un poco grandecita, pero es verdad que ahí aprendes a darte, aprendes a que te dan, ¿no? Que cuando das recibes, y todo eso pues hace que luego tú de adulto pues tiendes más también a vivir de esa manera. Entonces creo que sí que estamos un poco dejándonos esa parte más generosa del ser humano, pero bueno, yo no pierdo la esperanza. Yo creo que poco a poco, si vamos educando a las nuevas generaciones un poco en eso, iremos recuperando nuestra esencia. Comentabas que te han pasado cosas duras, otras que serán muy alegres, pero ¿cómo ha cambiado tu percepción de la felicidad a lo largo del tiempo? Uy, qué difícil. O sea, soy mucho más consciente ahora de lo que realmente es la felicidad. O sea, antes no me lo planteaba, ¿no? Simplemente pues la vivía. De verdad que me siento muy privilegiada en ese sentido. ¿Has sido disfrutona en general de la felicidad? Sí, pero porque me han educado también en eso. O sea, yo creo que tengo unos padres que con lo mínimo siempre han sabido sacar lo máximo, ¿no? Y yo qué sé, mi madre, por ejemplo, siempre ha dicho mi comida preferida es el bocata de tortilla francesa, o sea, para que te hagas una idea, ¿no? O sea, nos íbamos de excursión, 8 hijos, tal, pues no nos íbamos a comer por ahí, nos íbamos con bocatas, tal, y mi madre siempre ha dicho, es que no hay nada que me sepa mejor. Y es verdad que siempre hemos sabido sacar lo mejor de cada situación. Entonces, claro, cuando te educas un poco en eso, pues lo llevas dentro de ti, entonces ni te lo planteas, ¿no? Sí que es verdad que, claro, llegas a una edad adulta, empiezas a ser consciente de las diferentes realidades, empiezas a ser conscientes de las desgracias que pasan a tu alrededor. Hace poco yo hablaba con mi marido y decía, joder, ¿siempre ha habido tanto cáncer o es que ahora hay un boom? Le digo, es que nunca habíamos sido tan conscientes como ahora, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando tú eres pequeño, oyes que fulanito está enfermo, oyes que tu tío tal, pero no eres consciente realmente de lo que implica, ¿no? Y de lo que supone. Y pues claro, pues la madurez es lo que tiene, eres mucho más consciente de todo lo que hay a tu alrededor, pero también eres mucho más consciente de qué son esas pequeñas cosas que te aportan esta felicidad, de cómo tú puedes vivirla y de cómo realmente esto supone mucho en tu día a día, ¿no? Entonces, no es que haya cambiado mi percepción, de la realidad, pero sí que soy consciente de la realidad, de la felicidad, pero sí que soy consciente ahora de lo mucho que supone a todos los niveles, a nivel mental y a nivel, sobre todo, social, o sea, de lo que yo puedo dar a los demás. Parece obvia la pregunta, pero ¿qué aporta una familia? Para mí lo aporta todo. La verdad, o sea, en ese sentido soy como, no tajante, pero para mí es algo tan básico, es tan fundamental. Creo que, bueno, como ya he dicho, ¿no? Para empezar es el primer grupo social en el que uno se empieza a forjar, pero la familia puede ser tu mejor pilar, tu mejor base, o puede ser todo lo contrario, si no tienes la suerte de haberla vivido, ¿no? Y de tener una unión familiar como la que yo he tenido, por ejemplo. Cuando tienes una estabilidad familiar, te sientes seguro. Y además, estabilidad familiar no me refiero en cuanto a un nivel socioeconómico, ¿no? O sea, estabilidad familiar en el sentido de lo que a ti te aporta interiormente. Un matrimonio, unos padres unidos, unos padres que se quieren, unos padres que se respetan, unos padres que ves que son felices, eso lo trasladan a sus hijos, pero de una manera, sin darse cuenta, los hijos viven en un ambiente mucho más sereno, mucho más tranquilo, crecen en
la tranquilidad de un hogar que saben que está ahí para ellos. Entonces, una familia, yo creo que bien llevada, puede suponer que una persona sea de una manera u otra. En ese sentido estoy convencida. Y hablábamos de cosas que te han pasado difíciles y demás. ¿Cómo se puede vivir feliz en esos momentos tan difíciles? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué me ha pasado? Bueno, enfrentarme a los diagnósticos de mis hijos con síndrome de Down, pues sin ninguna duda es un shock, ¿no? O sea, empezando desde el principio, si me remonto al primer diagnóstico, que fue totalmente una novedad. ¿Cuántos añitos tienen ahora tus pequeños? Mariana tiene 8, cumplirá 9 en agosto y Jaime cumplirá 7 en julio. Uh-huh. Y bueno, pues eso, pues hace casi 9 años, ¿no?, que nos enfrentamos al primer diagnóstico después de un embarazo muy vigilado, porque hubo un momento que se vio que tenía un ventrículo cerebral un poco más grande de lo habitual, pero que finalmente en la semana 32 de embarazo me dijeron que la niña estaba estupendamente, que no había nada raro y que bueno, pues que iban a hacer una niña pues guapísima. De hecho, es que le vimos en las ecografías estas que hacen ahora 3D y todo esto. Y fenomenal, y yo me quedé pues súper tranquila. Y entonces yo siempre digo que fue una suerte haber vivido el final del embarazo con esa tranquilidad, porque a lo mejor si me hubieran dicho que la niña iba a tener síndrome de Down, igual hubiera vivido más angustiada, ¿no?, el resto del embarazo, porque al final cuando tú tienes a tu hijo en brazos y te dicen que está bien, que luego esa es la segunda parte, ¿no?, hay que ver que la niña está bien de salud. Pero cuando tú la puedes tocar, aunque te digan que hay que vigilarla, que va a estar unos días en la incubadora y tal, tú la puedes tocar, la puedes acariciar, la sientes, porque no es lo mismo sentirla aquí que cuando está en el interior, porque ya la estás viendo, todo cambia, o sea, relativizas muchísimo. A nosotros nos dijeron síndrome de Down y el miedo fue atroz. No sabíamos a qué nos estábamos exponiendo, no sabíamos cómo iba a influir esto en nuestra vida, no sabíamos cómo iba a influir en la vida de nuestra hija, que eso es lo que más te preocupa, ¿no? Porque es que no teníamos ni idea de síndrome de Down, no conocíamos a nadie. Y entonces, pues lógicamente, el miedo te supera. Y yo recuerdo que yo lloraba y lloraba, pero por otro lado, recuerdo como el primer día, a mí me la pusieron encima y enseguida se la llevaron porque Mariana estaba muy morada y hasta muchas horas después no la pude volver a coger, ¿no? Y mientras hablaba con todos mis hermanos, que claro, son unos cuantos, recuerdo que decía, dio tiempo a la reflexión, ¿no? Sí. Y a una de ellas, yo no paraba de llorar, pero a una de ellas yo le decía, tengo claro que si esta niña ha nacido con síndrome de Down es porque vamos a ser capaces de hacerlo bien. Eso ya es un pensamiento muy positivo. Me vine arriba. ¿Cuándo supisteis que tenía síndrome de Down? ¿En qué momento? Justo tras el parto. Justo tras el parto. O sea, la niña nació, tal, la pediatra que vino a verla nació muy morada por algo súper curioso. Resulta que el cordón umbilical era muy corto y entonces al empujar pues se estiraba y no llegaba el riego. Entonces hasta que no cortaron y la niña empezó a respirar, pues... Entonces enseguida llamaron a la pediatra y la pediatra, en cuanto la vio, era una pediatra que tenía experiencia con niños con síndrome de Down. Lo dijo. Cogió a mi marido y se lo dijo. Y el pobre mi marido, que se comió toda esa primera noticia él solo, cuando vino a verme a la habitación, estaba pálido. Y yo le decía, ay, te ha impresionado el parto, anda, tomate una Coca-Cola. Mira que eres flojo, Pobre mío. Y entonces, bueno, pues la pediatra le dijo a mi marido, mira, hay que hacer una serie de pruebas que cuanto antes se hagan mejor para realmente ver si el síndrome de Down se confirma o no. Y mi marido dijo, pues entonces hay que contárselo ya a mi mujer, o sea, si vamos a empezar ya con todo esto. Y la verdad es que fue una suerte que fuera ella, porque pues igual que decía antes, ¿no?, que hay personas que son grises y igual que hay personas pues vitaminas, ¿no?, que dice Marian Rojas Estapé, no es que la pediatra fuera una persona vitamina, es que para mí fue la persona en ese momento, porque era una persona que tenía experiencia con niños con síndrome de Down, tenía una empatía superior a la media, tenía una forma de hablar perfecta, o sea, las palabras adecuadas, el tono adecuado, con objetividad, pero como digo yo siempre, sin endulzar la realidad, porque tampoco se trata aquí de vendernos que son angelitos y que son niños eternos. Me pone mala a mí el tema de... No, o sea, son personas que llevan otro desarrollo, pero oye, que son personas que son felices y son personas que hacen muy felices a sus familias. Y son ¿Eso personas, te lo dijo me lo dijo la así, doctora en ese momento? Hijo, y son personas que es que entiendo que ahora mismo estáis asustados, pero es que no sabéis lo que tenéis entre manos.
Y dijo, eso sí, ahora hay que empezar a ver si no tienen regalitos extras, porque son las enfermedades asociadas. Sí, y dije sí. yo, entonces claro, no te engañaba, pero oír a un personal médico especializado en esto, que hablar así de algo que en ese momento te está consumiendo de miedo, ¿qué hace? Pues te da luz, te da esperanza. ¿Y qué ves ahí? La alegría. Y eso que te da felicidad. Entonces, es que es así. O sea, es que la gente a veces se complica muchísimo pensando, ¿y la felicidad? ¿Y dónde está? Y buscan. Que no, que es que la tienes aquí. Y a veces, yo siempre digo que a veces es como que buscamos en lo exótico. Y lo exótico muchas veces lo tienes mucho más cerca de lo que tú te crees. Y ahí es donde, ¿no? Donde está la clave, a lo mejor, para ti. Y entonces, ese fue el caso de Mariana, ¿no? ¿Llegaste a hablar con tu marido de cómo fue el momento de cuando se lo dijeron a él solo? ¿Cómo lo vivió? ¿Cómo se sintió? Sí, de hecho lo cuento en el libro. Pobre, pues mi hermana, o sea, es que fue todo un poco un show. Yo rompí aguas por la noche, en plan 2 de la mañana, mi marido estaba viendo el baloncesto de las Olimpiadas de Río. Es que me acuerdo perfectamente. Estaba en otra movida. y yo en la cama, y yo, José Luis, no sé si he roto aguas, tal. Y dice, pues nada, nos vamos al hospital. Entonces mis padres estaban en Galicia en vacaciones y yo llamé a mi hermana mayor, que es como, pues mi hermana mayor me saca 20 años, pues tengo 3 que son como lo más parecido a segundas madres, ¿no? Entonces fue la que a la mañana siguiente pues vino al hospital porque no me puso de pasta hasta la mañana siguiente. Entonces le dijeron a mi marido eso, dice que se quedó viendo a la niña tras el cristal porque ya le estaban haciendo 20.000 pruebas y apareció por ahí mi hermana y la cogió así y dice, María, ¿tú cómo ves a la niña? Y dice, pues ¿cómo la voy a ver? Dice, mi hermana dice yo me pareció rara la pregunta, me empecé a poner nerviosa en plan, ¿qué tengo que decir? ¿No? Y dice, pues ¿cómo la voy a ver? La veo monísima, tal, no sé qué. Dice, no, es que tiene síndrome de Down, es que me dicen que tiene síndrome de Down. Y ahí ya como que se abrazaron y ya pues ya está, ¿no? O sea, pues vamos a por ello. Y claro, ya el siguiente paso fue, hay que contárselo a mi mujer. Y claro, entonces yo cuando la pediatra me empezó a contar todo, que además, o sea, es que la recuerdo yo a esta doctora, la doctora Bacher, es que no me voy a olvidar de ella en la vida. ¿Dónde fue? ¿En qué hospital? Me cogía la mano en La Milagrosa, en Madrid. Vale. Me cogía la mano, por el otro lado yo miraba a mi marido en plan, pero tú lo sabías, tal. El otro como, yo iba entendiendo por qué estaba tan pálido el pobre, que no era por haber visto el parto, ¿no? Pobre, debió ser complicado para él al final, ¿no? Tienes que pasar por ese trago él solo. Pero bueno, la suerte es que al final nunca hemos estado solos, ya no solo a nivel, ¿no? O sea, que sientes a la gente cerca, sino que en ese momento pues realmente estaba mi hermana, enseguida apareció por ahí mi cuñado, que fue el que se tuvo que comer el marrón de decírselo a mis padres por teléfono. Mis padres además venían de camino desde Galicia, ya habían cogido el coche, ¿no? Pues para venir hacia allá, y por lo visto en mitad de la carretera venían mis padres y detrás una hermana mía que también estaba en Galicia, se volvía a Mallorca, que vive allí, y dice, bueno, pues vamos juntos hasta Madrid y luego ya continuamos para coger el ferry y conocemos a la niña. Y entonces dice mi hermana, que iba detrás de mis padres en el coche, que de pronto notó que mi padre empezó a hacer eses con el coche, y era que por el manos libres mi cuñado les había dicho, no, es que la niña tiene síndrome de Down, y mi padre por lo visto empezó con el coche a hacer eses. Mi hermana le llamó, parar el coche, lo cojo yo porque mi padre ya estaba nervioso, mi madre, bueno, en fin. Pero bueno, gracias a Dios ahora lo pienso y digo, me río de las eses, gracias a Dios acabó la cosa bien, ¿no? Las eses no llegaron a acabar en tragedia. Y me río porque hemos tenido la suerte de que todos hemos sabido ver la parte positiva de todo esto. Y es que hemos aprendido que el síndrome de Down no es algo malo, hemos aprendido que Mariana es de lo mejor que hay en mi familia y sobre todo que es una más. Y en mi familia, pues un bebé siempre ha sido una alegría inmensa, ha sido un motivo, pues ella no iba a ser menos. Entonces, bueno, pues lo ves ahora desde lejos y dices, madre mía, menuda situación, ¿no? O sea, qué curioso. ¿Por qué Mariana es de lo mejor que tenéis en esa familia? Bueno, porque es que si la conoces, te das cuenta. Es lo mejor para empezar porque aprendimos mucho con ellas, ¿no? O sea, llegó al mundo y ya a todos nos hizo cambiar el chip. Y es que fue así, o sea, una familia de 8 hermanos, todos casados, todos con hijos. Mariana creo que es el número 19 de nietos, ¿no? Entonces, claro, bueno, pues con todos, lógicamente, cada hijo que nace, o sea, cada nieto que ha nacido es una alegría. O sea, y además es que somos muy de bebés, en mi familia nos encanta. Pero nunca nos había pasado algo así. Y entonces dices, joe,
después de tantos, va a ser esta enana la que nos va a enseñar a todos a realmente ver lo que es la vida, ver realmente lo que es aceptar las circunstancias tal y como vienen, abrazar la vida. Pues sí, pues nos lo ha enseñado una niña que lleva viviendo 5 horas, ¿sabes? Es muy fuerte, pero es así, o sea, muchas veces... Y es una pena, ¿no? Y gracias a Dios que a día de hoy hay tantos podcasts y hay tantas oportunidades para poder contar estas cosas porque, joder, a veces esperamos a que haya algo que nos dé esa bofetada, ¿no? Cariñosa que te dice, reacciona, que es mucho lo que tienes. Bueno, pues a mí pues, no fue una bofetada, fue algo mucho mejor que una bofetada cariñosa, fue mi hija. Y entonces yo digo eso, son de lo mejor porque es que nos han enseñado mucho a su corta edad. O sea, para mí mis hijos son mis coach, ¿sabes? Es verdad. Son tu Risto Mejide. Bueno, mucho mejor. Mi Risto Mejide me da un poco de miedo. Pero sí, o sea, al final pues son lecciones que te llegan de una manera u otra y claro, es mucho más bonito cuando te llega envuelto en un paquetito rosita, la perla, le llamaba a mi madre, a Mariana. Entonces, pues eso, y con ella hemos ido creciendo en muchos sentidos. Hemos aprendido realmente cómo la diferencia es un valor, ¿no? O sea, yo siempre he sido, eso siempre he sido muy consciente, ¿no? Siempre me ha gustado la gente original, por así decirlo. Pero claro, en el caso de mis hijos es elevado a la enésima potencia, porque no es la diferencia... o sea, muchas veces pensamos en la diferencia es un valor y a lo mejor piensas en algo estético o en algo como intelectual, ¿no? No piensas que a lo mejor ese valor está en una discapacidad. Y sin embargo, mis hijos, o sea, yo lo pienso y digo, es que realmente las personas con síndrome de Down dan muchísimo a la sociedad. O sea, son gente que tienen, igual que he dicho antes, ¿no? Que tenía una empatía tremenda la pediatra. O sea, no sé en qué consiste, pero de verdad que las personas con síndrome de Down tienen como un sexto sentido para la empatía. O sea, te notan. ¿En qué lo notas? ¿Qué cosas ves de Mariana o de Jaime que dices? O sea, es que, ¿Qué empatía tienen los tíos? No, pues es que de pronto, o sea, hay cosas, mis hijos van por la calle y ven a lo mejor a alguien que está pidiendo en la calle y se paran a sonreírle. Y se paran y le miran a los ojos. O sea, esto no lo hace mucha gente. De pronto se levanta uno de ellos un poco más con el pie torcido tal y el otro va y le da un abrazo, venga, Jaime. O sea, de verdad, es que es algo especial. Y me emociono al pensarlo porque joder, hay gente que considera que son personas que no deberían tener tanto derecho a vivir y tenemos tantísimo que aprender de ellos que yo me emociono, la verdad. Ese es el valor de la diferencia. Ahí está. Un momento de atención. ¿Quieres echarme una mano y seguir viendo gente como esta en el canal? Si quieres que siga trayendo invitados como el que estás viendo, interesantes y que te expliquen cosas sobre cómo no morir de éxito, suscríbete al canal, es gratis. Que tus padres, 19 nietos... 22 ya. 22. Es que ha habido pero con más. el número 19, ¿qué aprendieron? Pues todo esto que te acabo de contar, ¿no? Y bueno, yo creo que también aprendieron mucho... mira, es curioso. Cuando yo estaba, o sea, un mes antes de que naciera Mariana, mis padres hicieron sus bodas de oro, 50 años de casados. Entonces nos reunimos, pues, la descendencia directa, que claro, pues ya somos 40. Un saco. Vino un hermano de mi padre con su mujer. Mi padre eran 3 hermanos, uno falleció hace tiempo. Vino su otra cuñada, su íntimo amigo y su mujer, tal, no sé qué, y mis tíos que estaban también en Galicia, los hermanos de mi madre. Y el hermano de mi padre... que bueno, que ellos pobres pues también han pasado cosas muy duras, ¿no? Entre ellos pues perdieron a un nieto por culpa de un cáncer con 10 años y de hecho a raíz de eso mi primo creó una asociación, bueno, para investigar el cáncer infantil y todo esto. O sea, en fin, situaciones muy complicadas. Ese día, que fue un día muy bonito, la verdad, yo estaba embarazadísima con un barrigón, le decía que qué suerte, ¿no? Con mi padre, que qué bonita familia, que qué bien nos estaba, en fin, que qué suerte. Y cuando nació Mariana, le dijo, llamó a mi padre y dijo, ¿te acuerdas este verano que te decía que qué suerte, que qué bonito todo? Y dice, fíjate tú, con lo bien que os ha ido siempre y ahora esto. Y mi padre dijo, Mariano, ahora esto no es nada. Dice, dice, cuando ya había aprendido todo lo que nos había enseñado Mariana, dijo, Marianita es una alegría más, o sea, es que no es nada, es la felicidad. Esta niña nos ha venido aquí a hacernos mejores a todos. Y mi tío luego pues también lo aprendió, ¿no? Pero es verdad que de primeras
la gente piensa que esto puede ser una desgracia. Y de pronto te das cuenta de lo que es y te das cuenta de lo mucho que aprendes y de lo mucho que te aporta y de que te hace mejor persona. Dices, es que esto realmente es una bendición como cualquier otro hijo, ¿eh? Pero es verdad que esa diferencia que tiene, que te hace aprender tanto en tan poco tiempo, pues hombre, es un extra. Sí, pues ese cromosoma extra, ¿no? O sea, al final... Entonces yo creo que mis padres, después de una vida tan larga juntos, después de una vida tan sencilla, entre comillas, que mis padres habrán pasado de todo, ¿sabes? O sea, con 8 hijos, en fin, te quiero decir, preocupaciones 20.000 y que no siempre es fácil con 8 hijos y con muchas cosas. Pero es verdad que de primeras, pues, es algo que no te esperas, es la discapacidad, a priori nadie la quiere para sí. Y es lógico, es totalmente humano. Pero luego, pues vas aprendiendo que esto no es tan terrible como nos han hecho creer que es. Has dicho una frase que recupero de cuando te dijo la pediatra la situación, que dijiste, será porque me viene bien o no sé porque cómo soy capaz. Eso es, será porque soy capaz. ¿Y te has visto capaz en este tiempo? Me he visto capaz. También ha habido momentos en los que he pensado que estaba metiendo la pata hasta el fondo, ¿eh? Sí, o sea, porque es verdad que al final tienes un niño con síndrome de Down y entonces empiezas tu vida, ¿no? Con ese niño. Entonces, yo que he sido una persona con una grandísima vocación de madre, pues claro, yo pensaba en la que iba a ser mi maternidad y sota, caballo y rey. O sea, yo había visto bebés por mi casa, tropecientos, a todas mis hermanas. Tenía como muy naturalizada la maternidad, que luego, lógicamente, hasta que te enfrentas a ella y es la tuya, pues no tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno, o sea, más o menos sabes de qué va el tema. Claro, nace el niño con síndrome de Down. El tema es más o menos el mismo, pero hay bastantes más cositas que aplicar. Entonces empiezas, que si estimulación, que si no sé qué, que si lo mejor para el niño es esto, que si lo mejor para el niño es lo otro, que no dejes de llevar la logopeda, que no dejes de estimularle el lenguaje, la masticación, no sé qué, no sé cuánto, fisio, o sea, entonces estás todo el día como pum, 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 pum. Hubo una terapeuta que tuvo Mariana aquí en Sevilla, que antes te comenté que habíamos estado 3 meses cuando Marianita era bebé, que me dijo, a día de hoy sigo siendo su terapeuta, es maravillosa, y la frase que me dijo, yo me la grabé a fuego, fue: Mariana, tú eres su madre, no eres su terapeuta. Dice, cuando tú juegues con ella, está muy bien que tú juegues con tu hija un juego dirigido intentando fomentar ciertas cosas, ¿no?, para que su desarrollo sea mejor. Dice, pero tú no te exijas nada. Dice, porque ese es mi trabajo. Tú tienes que cuidarle, tú tienes que darle de comer, tú tienes que ser su madre, ¿no?, y buscar lo mejor para ella, pero como diciendo, no te obsesiones con su estimulación, porque esto te puede hacer mucho daño, ¿no? Y es verdad que en muchas ocasiones me he visto exigiéndoles mucho más de lo que les hubiera exigido a su misma edad si no tuvieran síndrome de Down. O sea, para mí el tema de la autonomía a veces es como un poco una obsesión, ¿no? O sea, Mariana tiene ahora 8 años y Mariana se viste sola desde hace casi 4 años. Se prepara el desayuno sola, pone la mesa, se lava los dientes, tal. O sea, fenomenal. Pero ha habido momentos que yo decía, es que le estoy pidiendo a la niña casi que me haga un huevo frito, ¿sabes?, con 5 años, y no puedes. Entonces a veces te martirizas un poco en plan, me estoy pasando de la raya. Y cuando a lo mejor te relajas tal, dices, es que no estoy haciendo suficiente. Entonces a veces es un poco difícil de gestionar a nivel emocional. Lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, tal. Pero bueno, capaz yo creo que lo soy, que lo estoy siendo. Que después vino, ¿cuánto tiempo se llevan Mariana y Jaime? Casi 2 años, 23 meses. Casi 2 años. ¿Y cómo fue la llegada de Jaime? Pues la llegada de Jaime fue muy curiosa, la verdad. O sea, nosotros siempre habíamos querido tener más hijos, lo teníamos clarísimo. Cuando Mariana tenía pues aproximadamente algo más de 1 año, pues fue cuando me quedé embarazada. Y fenomenal. Entonces, todo iba muy bien, el embarazo de Jaime fenomenal. Y sí que es verdad que bueno, yo creo que en Jaime estábamos proyectando un poco una idea que se nos desmoronó totalmente cuando Jaime nació y yo dije que el niño tenía síndrome de Down, que eso no te lo cuento. Y es que al final o sea, queríamos más niños, o sea, no queríamos tener más hijos para Mariana, ¿no? Pero sí que es verdad que al final pues venía otro bebé y siempre nos habían dicho desde el primer día, oye, el mejor estímulo que puede tener Mariana es un hermano. Al final también pensábamos en Jaime en
el día de mañana, ¿quién va a proteger a Mariana? Va a ser Jaime. Si se meten con ella en el cole, va a tener ahí a su primo de Zumosol, ¿no? Versión mejorada porque va a ser su hermano, va a ser su apoyo, va a ser su... O sea, estábamos proyectando en él, al menos yo, una idea un poco de aquí El Salvador, casi, como si lo fuera a necesitar, y en realidad es que también pues todo es prejuicios. Y entonces nace Jaime en un parto que viví sola. Mi marido estaba en Dakar, ahí un poquito lejos, llevaba allí 3 meses por trabajo. Me fui al hospital, mira, Jaime es gallego, por ejemplo, en La Coruña. Me fui al hospital con mis padres. Mi madre estaba como un flan, pero como un flan con una mosca detrás de la oreja. Y bajo contigo al quirófano, y bajo contigo, porque me llevaban al quirófano no, al paritorio. Y yo, mira, mamá, estás histérica, tú quédate aquí, yo voy, doy a luz y subo con un niño, estupendo. Yo me encargo. Y se acabó. Porque además el parto de Mariana había sido buenísimo, pues tal. En el parto de Jaime ya empezó un poco regular, el tema de la epidural iba y venía, me la pusieron fatal, unos dolores de parto tremendo, llego al paritorio, me pongo a vomitar, o sea, fue todo un poco desastroso. Y entonces nada, nace el niño, me lo pone encima, había ahí como 3 o 4 matronas, no sé por qué había un montón de matronas, enfermeras, tal. Ay, qué lindo, yo, sí, y el pediatra, o sea, yo solo preguntaba por el pediatra. No, pero el pediatra pasará mañana, porque total el niño está estupendamente. Y yo, no, que venga ya, el niño tiene síndrome de Down. Y las matronas me dicen, ¿pero qué dices? Y coge una, pero tal cual, lo coge así, me empieza a analizar y dice, pero si el niño es guapísimo. Y yo, ¿es guapísimo? Sí, digo, pero tiene síndrome de Down. ¿Qué edad, tal? Y yo, que sí, y empieza una a mirarle y dice, a ver, coge otra. Bueno, los ojitos, y yo, por favor, el pediatra. Bueno, bien, el pediatra lo empieza a mirar, tal. Y entonces subí a la habitación, subía yo en la camilla y el niño pues al lado en una cunita, y mi madre que me estaba esperando en el pasillo, ¿qué tal? Y yo, el parto bien. Yo no sabía cómo hacerlo. Y yo, pero creo que el niño tiene síndrome de Down. Y empieza mi madre, ¿qué? Pero mi madre, o sea, de verdad, o sea, como la pared. Ya se le cambió la cara, me mete en la habitación y mi padre, ¿pero qué dices? Lo empieza a mirar y me dice, pero... Y yo, papá, que sí, que es guapísimo. Yo ya digo, pero es que creo que tiene síndrome de Down. Y entonces por fin aparece el pediatra un desastre porque era turco, hablaba español regular, me empieza a hablar de grados en el síndrome de Down, que es algo que lo primero que te dicen cuando nace un niño con síndrome de Down es no hay grados, lo que pasa es que se estaba refiriendo a los tipos de síndrome de Down, y hay un tipo de síndrome de Down que es el mosaico, que no está presente la trisomía en todas las células. Entonces, si no está presente, por ejemplo, en lo que hace las células de la cara, pues puede haber menos rasgos, ¿no? Pero en fin, o sea, como un desastre. Y dice, nada, pues va a haber que hacerle el cariotipo, ¿no? La prueba para ver si tal. Se va el pediatra a la habitación y mi madre, por lo visto... no, es que además a todo esto el pediatra le dijo a mis padres que se quedaran fuera de la habitación. Y yo, no, si son mis padres, que se queden dentro. No, fuera. Y yo, bueno, pues nada, pues hecho. Y en ese momento llegó un sobrino mío que vivía en La Coruña y dice, yo de pronto me encontré a la abuela como un bloque de mantequilla que se caía. Dice, o sea, totalmente la pobre... Y es curioso porque es verdad que Jaime, como digo, había nacido muy guapo y tenía... O sea, yo en el momento del parto le vi como súper clara la cara de síndrome de Down, ¿no? Los rasgos. Y es verdad que a medida que se fue deshinchando, se fue suavizando todo. Y entonces yo pasé por una fase de negación total. Y entonces yo decía a mi padre, papá, creo que estoy súper sugestionada y he montado aquí una alarma de donde... O sea, que la he liado. Yo como la de la has liado parda. Es igual, yo creo que la he liado, papá, porque fíjate, entonces yo en lugar de buscar los rasgos que sí que había visto primero, buscaba donde no había rasgos. Y yo decía, mira, papá, es que realmente las rayas de las manos, las personas con síndrome de Down no tienen todas las rayas, tienen 2, además una que cruza de lado a lado y esta, ¿no? Y mira las rayas de las manos, papá, las tiene como nosotros. Mira el pie, no tiene el pie de sandalia, tiene no sé qué. Entonces yo le miraba todos los rasgos que yo sabía donde no había Down, ¿no? Por así decirlo. ¿Por qué? Porque de pronto yo pensé, o sea, a mí de pronto me vino una idea a la cabeza que me estaba aterrando y es, tengo 2 hijos con síndrome de Down, es imposible que los 2 estén igual de sanos. Porque Mariana nació sin ningún tipo de problema ni cardíaco, ni digestivo, ni nada, y yo dije, con este me va a tocar. Entonces yo empecé con la idea de, si yo digo que no tiene síndrome de Down, o si me creo que no tiene síndrome de Down, no va a tener ninguna enfermedad, fíjate tú, como si no hubiera niños que nacen con algo, ¿no? Pero yo empecé como a negarme. Me duró poco la negación, claro, es que no había por dónde cogerlo. O sea, además mi marido desde Dakar con el móvil, un momento que me dijo, yo no me atrevía a decirle nada, y un momento que me dijo, ¿qué? ¿Lo vamos a hablar o no?
O sea, como diciendo, es que lo he visto clarísimo, ¿no? Y bueno, gracias a Dios, el niño estaba sano como una pera. Y al segundo día, mi marido, después de no sé cuántos vuelos, idas, venidas, pasadas por Zaragoza y tal, llegó y nos pudimos ir a casa, nos dieron el alta sin ningún problema. Y el síndrome de Down se confirmó cuando llegó el cariotipo, pero vamos, ya lo sabíamos. O sea, al día siguiente apareció por ahí todo el equipo de pediatría, 5 pediatras a ver al niño y dice, pero vamos a ver, ¿qué ha pasado aquí? Dice, ¿cómo que es tu segundo hijo con síndrome de Down? Y yo, pero ¿y a mí me lo preguntas? O sea, digo, pues no sé, tengo esa especialidad en hacer niños con Down, pero, o sea, fue un poco... O sea, no lo recuerdo traumático, ¿no? Pero sí que es verdad que fueron horas de tensión. O sea, de hecho, el segundo día, o sea, la primera noche, supuestamente solo se podía quedar un acompañante a dormir. Las enfermeras vieron ahí todo el percal y dijeron que se queden los dos. No pasa nada. Mi madre pidiendo, por favor, ¿alguien me puede dar algo? Que estoy histérica. Y nada, se quedaron los dos esa noche. No durmió nadie ahí. Y al día siguiente, la suerte tan grande que tuve también fue que mi hermano, que en ese momento vivía en Pontevedra, que tiene una mujer que es maravillosa, es canaria, con ese, ¿no?, ese carácter apacible, mi cuñada vino directamente con una bolsa y dijo, esta noche me quedo yo. Y mi madre, no, ¿cómo te vas a quedar tú? Y yo, mira, mi madre, o sea, yo no sé la cara que le debí poner a la pobre. Pero no le dije allí, yo, mira, no mamá, no duerme allí. Le dije yo, mira, mamá, yo ahora mismo necesito serenidad, tú no me la estás dando. Vete a casa, tú gritas, tú lloras, lo que tú quieras. Y mañana vuelves, persona nueva. Y así hicimos. Y se quedó mi cuñada conmigo, que fue una maravilla. O sea, pasamos una noche serena, que era lo que yo necesitaba. Y conseguí pues, asumir pues esta nueva realidad, conseguí abrazarla y decir, si es que realmente... Yo a mi madre le decía... Hubo un momento que le estaba diciendo, mamá, pero ¿qué más da? Digo, si es que lo mejor que tengo en la vida es Marianita. Digo, pues Jaime igual. Y mi madre, la pobre, que no conseguía reaccionar. Y mi padre decía, pero María, mira a la niña por mí. Como diciendo, pero si es que tu hija, que acaba de tener el niño con Down, te está animando a ti. O sea, pero claro, yo ahora lo pienso, me pongo en la situación de mi madre y se sufre tanto por un hijo que ella, pues no sé qué estaría pensando. Pues no sé, es que es complicado, ¿eh? O sea, yo es que ahora lo veo tan normal, ¿no? O sea, yo me levanto por las mañanas y no pienso, tengo 2 hijos con síndrome de Down. No, pues es mi día a día, no sé, es que es mi rutina y es lo mejor que tengo. Pero claro, en el momento entiendo que es un shock, o sea, también lo fue para mí. Pero es verdad que, o sea, como que todo el recuerdo que tengo es más como el agobio de la situación en general, un hospital que no me gustó, un médico que tampoco me gustó, no sé, fue todo... El ambiente no era amable, igual que con Mariana fue todo maravilloso, en este caso fue todo como muy desastroso. Entonces creo que eso tampoco incentivó que fuera más fácil, ¿no? Sin embargo, pues gracias a Dios a los 2 días nos fuimos los 3 y cuando llegó mi marido ya dije, ya está, ya es casa esto, ya estamos todos los que tenemos que estar y a partir de ahí rodamos y fue fenomenal, la verdad. ¿En qué medida es importante saber adaptarse para ser feliz? Uy, lo es todo, yo creo. Es que al final cuando tú no te adaptas, cuando tú no aceptas, si rechazas lo que tienes, es imposible ser feliz. O sea, pues lo que yo te decía, ¿no? Pasé por esa fase de negación, ¿a dónde me iba a llevar eso? Si yo realmente seguía negando que tenía síndrome de Down y si el niño tenía alguna enfermedad, lo que me iba a llevar era a no ser capaz de gestionar la enfermedad de mi hijo. Si finalmente tenía síndrome de Down y no tenía una enfermedad, pero seguía sin aceptar el síndrome de Down, no iba a ser capaz de dar a mi hijo lo que él iba a necesitar por mi parte, ¿no? Sin embargo, en el momento que yo acepté mi nueva realidad y dije, bueno, pues tiene síndrome de Down, ¿y yo qué tengo para adaptarme a esto? Pues tengo, por ejemplo, una experiencia de 2 años con una niña con síndrome de Down, que sé que es lo mejor que tengo, pero es que encima ya tengo, o sea, todo lo que tuve que aprender con Mariana, para Jaime ya lo tenía. Entonces, pues focalizas en eso y eso te ayuda a adaptarte. Hay mucha gente que se queda a vivir en la negación. ¿Qué consejo les darías? Me parece tan complicado. Es que tengo que pensarlo, ¿eh? Porque realmente es que no te lleva a ningún lado. Entonces, nada, poco a poco. Entiendo que es un trabajo que requiere esfuerzo, ¿eh? Y te tienes que dar un margen y ir poco a poco
aceptando tu realidad para poder hacerle frente. O sea, muchas veces hay situaciones muy complicadas y soy consciente de que yo dentro de todo soy una afortunada y de verdad es que así lo creo, pero hay que ir poco a poco viendo qué parte buena, porque siempre la hay, ya lo he dicho al principio, hay en tu realidad. Entonces, si tú vas focalizando ahí, poco a poco esa negación la vas a poder ir dejando de lado, ¿no? Al final se trata de eso. O sea, es que yo creo que si te quedas en lo malo, es que no vas a disfrutar de nada, porque es que todo se contagia. O sea, es como lo de las plantas, ¿no? Una planta enferma va contaminando al resto de plantas, o lo de las frutas, ¿no? ¿Cómo se dice? Con la manzana podrida, la manzana ¿no? podrida. Pues esto es lo mismo, pero sin embargo, ¿qué herramientas tenemos? La contraria. O sea, si tú empiezas a ver algo bueno, si tú encuentras un rayito de luz, poco a poco tú puedes ir agrandándolo hasta que la luz te inunda. Es así. Entonces, bueno, pues hacer un trabajo pero buscar algo bueno, por muy pequeñito que sea, y que a partir de ahí sigan encontrando más, porque siempre, o sea, es que es una mina la felicidad, de verdad, es que no se agota, pero hay que saber encontrar por dónde entrar, ¿no? Que está claro cómo recibió la familia Mariana y Jaime, pero ¿cómo recibió a Mariana y Jaime la sociedad? Bueno, yo creo que en ese sentido, lo digo mucho, tenemos suerte que nuestros hijos han nacido en el tiempo en que han nacido, ¿no? Creo que hemos ganado muchísimo, vamos, no hay más que verlo. Hace 50 años no se veían las personas con síndrome de Down por la calle. A día de hoy pues vamos viendo pues, que estudian en colegios ordinarios, que van a institutos. Algunos de ellos pues llegan a ir a la universidad, que no se trata de eso, no se trata de ir solo alcanzando hitos académicos o que el éxito de las personas con síndrome de Down se mida en dónde han llegado, no, porque además cualquier persona tiene derecho a estar en la sociedad desde el momento que nace. O sea, esto no va de que hay que demostrar, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es verdad que las mentes se van abriendo y se va permitiendo que estas personas puedan acceder a entornos donde antes no se les permitía estar. Es que pues, simplemente en la calle. Aún así, creo que sigue habiendo mucho trabajo que hacer. ¿Cuáles son los estigmas que te encuentras sobre el síndrome de Down y otras? Bueno, es que últimamente además que me he encontrado con una serie de mensajes heavies a raíz yo tengo una cuenta de Instagram en la que voy publicando un poco nuestro día a día y bueno, por un lado te das cuenta de que se aplaude mucho la inclusión por un lado, pero o sea, a mí me han dicho Dios sí castiga 2 veces. Esto hace poco, o sea, es que es la primera vez que lo cuento, porque fue hace 3 días, porque fue el Día Internacional del Síndrome de Down. Y yo leí eso y digo, pero ¿esta gente en qué mundo vive? O sea, no consigo entender cómo pueden ver que yo realmente he sido maldita 2 veces, ¿no? Por tener 2 hijos con síndrome de Down. Tampoco consigo entender cómo esa gente es capaz de verbalizar y de escribir, dejar constancia de esto. Entonces, bueno, por un lado, creo que hay mucho trabajo que hacer, porque si realmente hay gente que piensa que esto es o sea, que esta gente no debería vivir, tenemos un problema serio. Sin embargo, por otro lado, sí que es verdad que en muchos entornos muy visibles vamos viendo pues eso, que hay más accesibilidad para las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, bueno, pues focalizo ahí. Yo, como siempre, buscando el foco en lo bueno, intento quedarme con eso, que hay muchísima gente que está luchando cada día más por sus derechos, que hay muchísima gente que está luchando cada día más para que realmente haya mayores ayudas económicas para que su educación en la escuela ordinaria y tal sea de verdad de calidad, porque es que muchas veces hablamos de inclusión y sí, y sabemos los recursos que necesitan pero no se dan. Entonces, bueno, mientras haya gente dispuesta a luchar, que la gran mayoría de los movimientos están encabezados por padres, porque somos los primeros interesados, bueno, pues es así. Pero mientras siga habiendo niños y personas con síndrome de Down, seguirá habiendo esperanza. Entonces, mientras vayamos por ahí, ¿no? Y al final también es como lo de antes, ¿no? Esto también se contagia, porque yo ahora lucho por mis hijos, pero mis hermanos ahora también luchan por mis hijos, mis amigos también luchan por mis hijos, mis padres, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos haciendo un efecto dominó y se va contagiando. Se trata un poco también de eso, de que vean que estas personas pues pueden vivir exactamente igual que nosotros, a su ritmo. Sí, pero ¿y por qué tenemos que ir todos a la vez?
¿no? O sea, ¿por qué tenemos que ir todos cumpliendo las mismas... ¿Por qué tenemos que llevar todos la misma norma? Es que menos rollo, además. Pero bueno, vamos aprendiendo. O sea, a mí hubo una frase que me hizo mucha gracia cuando nació Jaime. Iba yo paseando con los dos, ¿no? Jaime recién nacido. Y bueno, pues en verano pues veraneamos eso en Ferrol, que al final nos conocemos muchos. Y yo a la típica plaza donde estaban 20.000 amigas de mi madre. ¡Ay, tal, Mariana, a ver el niño, a ver el niño! Y yo les enseñaba a Jaime. Y claro, de primeras la gente no se daba cuenta. Y yo decía, ¿tienes síndrome de Down? Y dice, ¿qué dices? ¿Qué va? Y yo, que sí, que tiene síndrome de Down. Y una amiga de mi madre me dice, bueno, ¿y qué tal? Y yo, bueno, bien, tal. Y me dice, Mariana, ¿sabes qué te digo? Me dice, entre tú y Einstein, ¿cuántos hay? Hay tonos grises, ¿no? Entre claro, unos dice, y otros. Pues estoy igual, como diciendo, es que tú no sabes dónde van a llegar, dónde no, ¿sabes? Dice, ¿qué más da? O sea, se trata de que estén y de que sean felices y de que os hagan felices, dice. Y luego ya, pues iréis acompañándoles para que lleguen a donde cada uno de ellos tenga que llegar. Pues en esas estamos. ¿Qué tal los compis del cole? ¿Cómo es ir al cole? Súper bien. ¿Cómo son los niños? Es súper guay, porque además, y yo siempre digo que en los colegios, mis hijos van a un colegio concertado en el que hay gente de todo tipo, pero de verdad de todo tipo. Y al final eso es una representación de la sociedad en chiquitito. Es muy guay, porque es verdad, o sea, pues cada uno es que es de su padre y de su madre, ¿no? Y entonces los estás viendo. Y en ellos está el ejemplo de lo que tenemos que vivir los adultos. O sea, me lo temía, que los niños tenemos que aprender ciertas cosas. Pero es verdad, o sea, es una forma de naturalizar y a mí hay mucha gente que dice, claro, es que los niños los tratan a todos por igual. No, o sea, y ahí está lo bonito. Los niños han entendido perfectamente que mis hijos en muchas cosas tienen ciertas dificultades y les ayudan. O sea, a Jaime le costaba ponerse el abrigo, pues Jaime, yo te ayudo. Mariana, cuando se iba al cuarto de baño, aprovechaba y se escaqueaba y se iba por ahí de picos pardos, pues una amiga le acompañaba porque, oye, Mariana, hay que volver a clase. Es verdad, o sea, entienden perfectamente su necesidad y entonces de pronto Mariana tiene un íntimo amigo, es su íntimo amigo, un niño que tiene una sensibilidad especial, tanto intelectual como emocional, ¿no? Uh-huh. Y un día sale de clase y le dice a su madre, yo estaba al lado de la madre, sale del cole y dice, mamá, hoy Mariana ha leído una frase entera sola. Le hemos aplaudido. El niño estaba emocionado, el niño salía con una hoja diciendo que había sacado un 10 en no sé qué, ponte. Le estaba dando igual su 10, él estaba feliz porque Mariana había conseguido leer una frase entera. Y dices, joe, o sea, esa es la motivación. O sea, para Mariana, que todos sus compañeros la aplaudan, porque tal, le motiva a que luego quiero seguir leyendo, porque si, ¿sabes? Y naturalizan de una manera tan sencilla, pues eso, que al final Mariana tiene el mismo derecho que ellos a estar en esa clase, pero que necesita ayuda. Y la ayuda, pues hay que dársela, porque así ella podrá seguir estando aquí. De eso se trata. O sea, la inclusión es eso, es dar la ayuda necesaria a aquellos que precisan de ella. En buena manera, esos niños están recibiendo un regalo para cuando sean mayores. Eso creo yo. Eso creo yo también. Yo nunca he compartido aula con ningún niño con discapacidad y creo que me habría ayudado muchísimo a la hora de enfrentarnos a los diagnósticos, sin ninguna duda. Yo tengo 2 primos con discapacidad, además con discapacidades severas. Tengo un primo con autismo, mi primo Paco, con el que me he pasado todos los veranos. Claro, yo no he vivido mi día a día con él, o sea, en verano sí, pero no es un día a día de aula, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí sí que me ayudó muchísimo el ejemplo de mis tíos, ¿no? Mis tíos, yo siempre les he visto felices. Entonces, cuando tú ves que alguien que convive directamente, igual que mi otra prima, con la discapacidad es feliz, dices, joder, si esta gente tiene esto, yo también voy a poder, ¿no? Entonces, pues lo de antes, contagiar, es que se trata de eso. Pero no somos un poco melones, no necesitamos que nos pasen cosas para descubrir de verdad. Totalmente. Es un poco melón. Sí, somos muy torpes en ese sentido. Es lo que te decía antes, ¿no? O sea, al final es una pena. O sea, muchas veces para darnos cuenta de todo lo bueno que tenemos, de todo lo bueno que nos ofrece el mundo, de todo lo bueno que nos ofrece la gente, la vida. Es que de verdad, o sea, yo desde hace unos años vivo cada día como un regalo, pero en plan loca. O sea, en plan me lo creo, ¿no? Dios mío, qué suerte tengo de estar aquí otra vez. Porque también, bueno, vuelvo a lo de antes, ¿no? Cada vez también soy más consciente de todo lo que hay alrededor, tanto de lo bueno como de lo malo. Entonces dices, joder, es que hoy estoy así, pero mañana, yo qué sé. Entonces vamos a exprimirlo al máximo. Y soy mucho más consciente de ello, pues sí, desde que tengo a mis hijos.
pues porque ha sido algo que me ha supuesto un shock, ha sido un antes y un después en mi vida, pese a que siempre digo lo mismo, siempre he sido muy disfrutona, ¿no? Pero sí, somos muy torpes en ese sentido. O sea, parece que nos tienen que... Ur Gómez, que lo entrevistamos aquí, que es un yogui de yogis, es un maestro de yogis, decía, bueno, lo que tenemos es la respiración, vamos a aprovecharla. Dice, yo hago una meditación, sobre todo en los días que estoy jorobado, triste, que me duele la cabeza, que doy las gracias. Yo siempre doy las gracias, se decía. Y hago una meditación que es gracias, gracias, gracias. Y decía, joder, qué pasada, cómo me duele la cabeza, joder. Como diciendo, estoy vivo, macho. Claro, me duele la cabeza. O sea, me duele la cabeza, pero vivo. la siento, eso es. Digo, gracias, gracias. Yo decía, joder, esto es nivel, Dios. Ya. Sí, no, pero es verdad. O sea, yo creo que vivir siendo conscientes del regalo que tenemos, por el hecho de estar aquí, de estar yo aquí contigo contándote, o sea, es que sí, estoy sonando ahora como súper mística, y la mística es mi hermana Blanca, pero es verdad, o sea, no, y es verdad, por ejemplo, en ese sentido, soy mucho más mística desde que nacieron mis hijos también, ¿no? Pero porque es verdad, o sea, cuando tú vives consciente de la suerte del estar, del sentir, joder, es que es un don, es que poder sonreír, o sea, o sea, ver a mis hijos, o sea, hubo un momento que Jaime pasó por una enfermedad que fue durísima tal, y ahí yo toqué un poquito de fondo, un poquito. Y hubo un momento que Jaime había perdido totalmente toda clase de interacción, no había perdido la mirada, ¿no? Fue muy duro. Y hubo un momento que mi obsesión era, necesito que el niño me sonría, tenía 6 meses. Porque era como mi alivio, y de repente hubo un momento que me hizo nada, o sea, fue lo mínimo. Y eso dije yo, ¡buah! Y fue un subidón, fue ese agujerito de luz que decir, empecé yo y ya lo abrí del todo. Y dije, bueno, estamos en el hospital, Jaime está muy mal, no sabemos qué secuelas va a tener, nos habían puesto un panorama que podía ser muy heavy, ¿eh? Y dije, pero está aquí, está conmigo, sigue conmigo. Pues voy a disfrutar de esto, ¿no? Y tengo unos médicos que están luchando por tal. No todo el mundo tiene médicos a su alcance para dar un tratamiento a tu hijo explosivo, para ver si reacciona. O sea, somos muy privilegiados. Vamos a disfrutar de ello, ¿no? Que en unos días estás en el Senado hablando de... Ay, sí, qué horror. Hablando del rol del cuidador, ¿no? De alguna forma. ¿Qué vas a hablar ahí? Ay. ¿Qué les vas a contar a los senadores? Pues voy a contar un poco, pues en base a mi experiencia, realmente es una jornada focalizada sobre todo en la mujer, ¿no? Y sí que es verdad que a día de hoy o sea, es que creo que es el 92%, es un porcentaje altísimo, de cuidadoras de personas con dependencia son mujeres, ¿no? De cuidadores no profesionales, ojo. Sí, sí. ¿No? Y entonces hay una plataforma que, de hecho, de mujeres cuidadoras, que han cambiado el título y dice de cuidadoras principales. Dice, porque no profesionales, dice, ¿quién dice que no somos profesionales? Sí, pues esto es lo que voy a decir yo, más. digo. Dice, lo dice la ley. Pero la portavoz de esta plataforma dice, pero es que la experiencia, o sea, profesionales con experiencia que tenemos como nosotras como madres no la tiene nadie. Y es verdad, o sea, al final lo que aprendemos nosotros en nuestro día a día sobre cuidados, o sea, es que no me hace falta recibir una formación para ser más profesional que muchos de los que sí que lo son, ¿no? A efectos legales. Pues voy a hablar un poco de eso, ¿no? También de la importancia que tenemos de que también se nos oiga, de que se nos escuche, de que se nos ayude, de que pues que para nosotros cuidar necesitamos estar bien también. Entonces, bueno, creo que va a ser una jornada muy bonita, va gente estupenda, va una psicóloga que también está al cuidado de sus 3 hijos, uno de ellos con autismo, y va a hablar sobre todo el plano, pues eso, mental. Y bueno, pues yo voy a intentar un poco de dar luz a todos aquellos que están ahí para escucharme, de cómo realmente pues vivimos nuestro día a día desde un punto de vista alegre también, o sea, porque es verdad, o sea, yo también considero que he tenido la suerte de poder renunciar a un trabajo durante muchos años, ¿no? Para poder dedicarme a mis hijos de una forma libre, ¿no? Y voluntaria, que no todo el mundo se lo puede permitir. Ojo, que a lo mejor me hubiera gustado también, por otro lado, seguir trabajando, ¿no? Pero bueno, lo he hecho encantada, o sea, es lo que yo siempre he querido, también te digo. Pero bueno, que se vea el valor que tenemos también nosotras, ¿no? Que es que esto es agotador muchas veces, lo que te decía antes, muchas veces te exiges mucho y crees que te estás pasando, a veces aflojeas y dices, Dios mío,
estoy metiendo la pata, bueno, pues que sepan que también estamos aquí y ojo, que estamos ahorrando mucha pasta también al Estado, ¿eh? ¿Sabes? Es verdad. Oye, ¿qué consejillo le darías hay un montón de parejas que ahora están teniendo bebés y algunos será con síndrome de Down? ¿Qué consejo le darías a esas parejas? Bueno, yo cuando se enfrentan al diagnóstico, ¿no? Cuando es un diagnóstico prenatal... Digo, síndrome de Down o cualquier otra cuestión, sí. Que muchas veces es otra cuestión que no te esperas. Eso es. Yo hay una frase que siempre repito cuando me preguntan esto y es que mantengan la misma ilusión que tenían hasta antes de recibir el diagnóstico. O sea, tú estabas súper ilusionados con la habitación preparada, con la ropita y con todo esto. El bebé no ha cambiado. O sea, que muchas veces proyectamos tanto sobre los hijos, ¿no? Y planeamos tanto cómo va a ser nuestra vida y nos montamos un idilio mental tan heavy que, claro, o sea, te llega esto, nadie se lo espera, ojo, que yo no quiero decir aquí que yo me lo tomé fenomenal, pero es verdad que nos imaginamos tanto que muchas veces esto te abofetea el doble. Entonces, bueno, que después del diagnóstico que vuelvan, o sea, como que hagan un poco de retroceso y vuelvan a la misma ilusión pensando en ese bebé. ¿Qué querían para ese bebé? Darle amor. ¿Qué les iba a dar a ese bebé? La mayor felicidad, lo que ellos querían, ¿no? O sea, es lo que cuando eres padre al final lo eres porque, a día de hoy lo eres porque quieres, por así decirlo. Entonces, que mantengan esa ilusión porque el niño va a necesitarles. O sea, el niño no ha cambiado, sigue siendo el mismo, aunque ahora conozcas una característica bastante importante, pero que tú no supieras, él ya la tenía y te estaba aportando una felicidad inmensa. Pues mantente ahí porque él te va a necesitar así. No, un bebé necesita no solo, no necesita solamente el amor de unos padres, ¿no? Necesita también una estabilidad emocional, pero es que además desde que nacen, ¿eh? O sea, yo creo que es algo que se nota. O sea, el piel con piel se hace precisamente también para eso, ¿no? Porque apacigua mucho al bebé. Entonces, si consigues mantener esa ilusión, todo va a ser mucho más sencillo. Y luego, que se formen. O sea, creo que es importantísimo estar bien informado y bien formado. En concreto, en cuanto al síndrome de Down, a día de hoy, gracias a Dios, se sabe muchísimo sobre el síndrome de Down. Hay asociaciones y organizaciones buenísimas. Down Madrid funciona fenomenal, Down España, cada asociación provincial. Te pueden dar mucha información objetiva, te pueden ayudar muchísimo en todo el tema burocrático, porque es que luego esa es otra historia, cuando hay que empezar, ¿no? Con todo el papeleo. Pero cuanta más información sepas, más amplia va a ser tu visión de la realidad y vas a poder empezar a actuar de la mejor manera. Entonces yo creo que por un lado eso, volver al sentimiento de ilusión y de amor que tenías desde el principio, y información y formación. ¿Qué significa para ti ser resiliente ante la adversidad? Es que está muy de moda ahora la palabra resiliencia, ¿eh? ¿Qué significa? Bueno, pues te iba a decir ser fuerte, pero no sé si me gusta del todo ser fuerte. Yo creo que es más una adaptación, ¿no? Lo que hemos dicho antes, es más adaptarte al medio. Sí, porque a lo mejor si lo pensamos como en ser fuerte, parece que es como aguantar con todo. No hay que aguantar con todo. Y hay que llorar también. Y tienes que permitirte caer. O sea, a ver, que yo soy muy feliz, pero no estoy siempre happy, ¿no? O sea, no estoy todo el día... Nos decía un psiquiatra en otra entrevista hace poquito que la felicidad eterna, infinita, es una enfermedad. De hecho, diagnosticada. Bueno, de felicidad, claro, de... Estar siempre feliz es una enfermedad mental. Claro, o sea, pero yo digo que yo siempre soy feliz, pero no siempre estoy alegre. O sea, en el sentido que soy consciente, o sea, hay días que tengo, o sea, vamos, pues eso, se ha inundado el sótano de mi casa tal, y mi marido me decía, mira, llevas 2 días con el sótano tal, y dice, y piensa en todo lo que tenemos, porque tenemos la suerte además mi marido y yo que nos compaginamos muy bien, ¿no? Cuando yo estoy así, el otro me pone las pilas y al revés. Como diciéndome, mira, tú ya está bien, ¿no? O sea, que la vida no es todo esto. Pero... ¿de qué estábamos hablando? De resiliencia, se me estaba yendo. Entonces, bueno, hay que permitirse eso, hay que permitirse caer, hay que permitirse llorar, hay que permitirse estar enfadado, porque, bueno, pues es que para llegar a aceptar hay que pasar por ahí también, ¿no? O sea, si no es que seríamos la bomba, o unos enfermos, ¿no? Pero porque hay que ser conscientes, o sea, no se puede vivir
ya no en la ignorancia, sino pues eso, de una manera inconsciente. No se puede vivir en la ingenuidad, porque entonces no te haces cargo de lo que tienes. Oye, hay momentos duros, pues eso, nosotros pasamos por la enfermedad de Jaime y había que enfrentarse a un tratamiento que fue complicado. Cuando después de todo el tratamiento, pues se quedó, pues tuvo un retroceso en el desarrollo, en fin, tuvimos que ir enfrentando diferentes cosas que fueron complicadas. Pero entonces yo creo que es más eso, la resiliencia, es más una adaptación a cada circunstancia, enfrentándote a ella, pero también viendo que hay no un final, porque a lo mejor nunca hay un final, o sea, hay situaciones que nunca se acaban, ¿no? Pero que a tu alrededor no todo es eso. O sea, creo que hay gente que hay gente que entra en un bucle, ¿no? O sea, que está viviendo una situación complicada y solo ve esa situación complicada. Y claro, ahí es muy difícil ver lo bueno. Tú tienes que saber ver lo que hay alrededor de tu entorno, porque es que si no es que vives deprimido totalmente. Y no hay un punto también de querer aprender. O sea, porque al final cuando vas sufriendo esas cosas, la tristeza, la alegría, tal, no sé qué, pero vas aprendiendo muchas lecciones. Te tiene que apetecer aprender lecciones. Sí, yo creo que sí. Y hay algunas que son dificilitas. Sí, efectivamente. O sea, creo que tienes que tener también pues un poco una curiosidad, ¿no? Eso, y un afán de aprendizaje, de querer mejorar. Es que al final también se trata de eso, de tener una ambición por ser cada día un poquito mejor. Y muchas veces pues aprendes a base de eso, de circunstancias complicadas. Pero bueno, si es todo para una mejoría, si es todo para obtener un aprendizaje, al final hay algo bueno en esa situación, ¿no? Es que no sé, siempre tiendo a ver lo bueno. Lo intento al menos. Oye, ¿por qué el libro? ¿Por qué escribiste el libro? Bueno, el libro es curioso. Mi marido y mi hermana, yo tengo mi hermana Blanca, que es la sexta, yo soy la octava, llevaba un montón de tiempo diciéndome, tienes que escribir un libro. Y yo, mira, me lo dices tú, que eres mi hermana y me quieres mucho. Mi marido igual, tienes que escribir un libro. Yo, o sea, me ha gustado escribir. En mi familia, mi madre escribe versos, por ejemplo, de siempre, le encanta, o sea, cuando tiene pues algún pensamiento lo escribe. Mi hermana Blanca es periodista, siempre le ha gustado escribir también mucho. Ella tiene como su cuaderno, va tal. O sea, nos gusta, somos gente expresiva, ¿no? Y nos gusta dejarlo plasmado, pero es verdad que me decía, mira, me decís esto porque me queréis, pero en fin. Pero claro, de pronto un día te llama una editorial y dice, oye, que creemos que escribes bien, porque yo estaba colaborando con una revista en su día, creemos que escribes bien, que tienes una historia potente, que puedes transmitir algo bueno, te proponemos escribir un libro. Entonces, claro, ahí te llama una editora y te lo crees, ¿no? Ahí así que dije, pues mira, igual sí que soy capaz, ¿no? Y bueno, pues surgió por eso y porque realmente me di cuenta de que tenía el poder de poder ayudar a la gente. O sea, yo cuando igual que decidí abrir una cuenta de Instagram, ¿no? Fue a raíz de que íbamos por la calle y claro, pues a lo mejor iba mi marido delante con Marianita. Y la gente, qué mona, ¿no? La niña tal. Y de pronto ven que justo la mujer que va detrás con otro niño con Down es su mujer y tal. Y de repente la gente empezaba como, a mirar mucho. Entonces hubo un momento que yo le dije a mi marido, es que creo que esta atracción que provocamos en la gente, ¿no? Podemos hacer de esta atracción algo bueno. Y es ayudar a otras personas. Entonces, igual si abro una cuenta de Instagram, sé que la gente se va a sentir atraída por nuestra historia, porque al final la gente es cotilla. No tanto cotilla, no, que suena muy mal eso. No, pero es verdad que llamamos mucho la atención, o sea, sí, es que es normal. Sí, es curioso. O sea, tú lo ves y es curioso. Una cosa que no es lo habitual, dices, jolín, pues me llama la atención. Sí, no, lo de cotilla borrarlo, que ha quedado fatal. Pero bueno, eso, despertamos interés, entonces dije, bueno, pues si realmente yo, a raíz de ese interés que despertamos, puedo transformarlo en algo bueno, puedo ayudar a una madre que está asustada porque le acaban de decir que su hijo viene con síndrome de Down, puedo tranquilizar a esas familias que no saben cómo va a ser el futuro de sus hijos, puedo cambiar la mirada de la sociedad hacia el síndrome de Down, que vean que son niños, ya, luego pues con sus cosas, como todos, ¿no? Pero que vean en mis hijos, pues esos niños, pues vamos a por ello. Y el libro pues tiene un poco ese mismo fin, que la gente en general vea que aunque somos una familia particular, somos una familia muy feliz y que tenemos una vida muy plena, que la gente que está esperando a su hijo con síndrome de Down vea que, aunque hoy no lo vean, el día de mañana van a ser igual o más felices que lo soy yo, ¿no?
pues si consigo esto con el libro, pues me doy más que satisfecha. Y luego pues fue una suerte porque me gusta escribir, entonces pues supongo que también, o sea, ha sido un regalo poder escribirlo. Aquí va un trocito de mí, o sea, realmente es un trocito de mis memorias. Pues mira, el día de mañana ya solo me queda plantar un árbol. Que entiendo que exponerse al final también hay cosas, como decías, hay cosas negativas de comentarios que dices, la gente, pero habrá seguramente una gran mayoría de comentarios de cosas que digas, qué bien he hecho. Sí, o sea, sin ninguna duda. Ha habido algún momento en que me he planteado decir, mira, ya está, o sea, ya he hecho todo lo que he podido, ya no tengo por qué aguantar tonterías, ¿no? Pero es verdad que en ese momento que me planteo a lo mejor ya cerrar la cuenta de Instagram o algo de esto, recibes un mensaje que te dice, oye, mira, estoy embarazada, estoy con muchísimo miedo, no sé qué hacer, tal, no sé qué, no sé cuánto. De esos a menudo, entiendo. Vamos, a menudo, y le doy mi teléfono, hablo con ella, obligo a mi marido que hable con el marido o con la pareja aquí o con el novio. paralelo. Sí. O sea, hemos tenido un par de ocasiones así, de mi marido hablando con tal, no sé qué, y hemos conseguido hacer cambiar la decisión final de un embarazo, y eso es muy gratificante para mí, la verdad. Entonces, bueno, pues mientras pueda seguir ayudando un poquito, pues ahí estaremos. Sí que es verdad que desde un tiempo a esta parte estoy intentando dar un poco una vuelta a lo que es la cuenta, a exponer tanto a los niños, estoy intentando cambiarlo un poco porque ya son más mayores, me da un poco de, no sé, ya no me gusta tanto, ¿no? Por ellos, por su privacidad, y lo estoy haciendo poco a poco. Es difícil, es muy difícil, la verdad, gestionar esto, ¿no? Cuando ya has adquirido una dinámica. La gente lo reclama además también, porque claro, la gente, o sea, hay mucha gente que ya ha visto crecer a mis hijos realmente. O sea, yo empecé con la cuenta pues hace ya, yo creo que 5 años, Jaime tiene 6, o sea, es que han visto a Jaime desde que era un bebé hasta ahora, ¿no? Que ha empezado la primaria y Mariana igual. Entonces, el día que deje de sacarlos va a ser totalmente complicado, yo creo, tanto para ellos como para mí. Pero bueno, es algo que hay que ir haciendo poco a poco, hay que evolucionar con todo y bueno, y tengo que respetarles también a ellos, ¿no? No puedo... No pueden ser siempre la imagen de esto. ¿Ellos saben que tienes una cuenta en Instagram o que sacas ellos, historias? O sea, ellos me ven con el móvil, ¿no? Grabarles tal, y saben que, o sea, y luego me piden ellos ver lo que yo he grabado. Eso es. Son curiosetes, pero ¿no? No son conscientes de lo que hay detrás, lógicamente. No. ¿Es importante para ti el amor incondicional? Es totalmente, vamos, es que lo es todo, yo creo, o sea... Es curioso porque es que además es que realmente es así, es incondicional, ¿no? Que hay mucha gente que dice que el amor incondicional se vive únicamente con los hijos y yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, lo que pasa es que con los hijos es algo que es tan visceral, o sea, es incondicional, pero ¿por qué es visceral? Porque es que al final es que es parte de ti. ¿El amor incondicional solo se puede tener con los hijos? No, a eso voy, no. O sea, yo a mi marido le quiero incondicionalmente. Incondicionalmente. Sí. Bueno, a ver, dentro de... O sea, te quiero decir, siempre que mi marido se siga comportando como mi marido que ha sido hasta ahora. Con las reglas de juego claro, establecidas. O sea, ¿no? Me refiero. No se puede cambiar de un día para otro, porque entonces ya no eres la misma persona, ¿no? Pero sí, o sea, yo a mi marido le declaro amor incondicional y eterno, que lo sepa. No, pero sí, o sea, creo que los que tenemos la suerte de haber encontrado una persona que realmente te da esa paz, esa tranquilidad, ese bienestar, esa estabilidad, serenidad. Bueno, es que le estoy poniendo por las nubes, se lo va a creer. No, pero es verdad, o sea, cuando vives así, puedes hablar como estoy hablando hoy, ¿sabes? O sea, mi discurso sería muy diferente si yo no tuviera a mi marido a mi lado. Estoy convencida de ello. Y yo esto es que lo he vivido en mi casa, o sea, yo he visto a mis padres así y los veo a día de hoy, después de 60 años casados. O sea, sé que no se cambiarían el uno al otro por nada del mundo. Entonces, cuando tú ves eso, ves que el amor incondicional y el amor a lo grande existe. Entonces, pues es que el mundo es más bonito. ¿Que Mariana y Jaime os ayudó como pareja a tener un amor incondicional más sustentable en el tiempo? Pues probablemente, sí. Sí, porque al final, o sea, Mariana llegó en un punto, nosotros, nuestra historia ha sido como muy rápida, como digo yo, o sea, nosotros empezamos a salir un verano y al final del verano siguiente estábamos casados. O sea, empezamos en julio y nos casamos en octubre del año siguiente, ¿no?
Y entonces nos fuimos a vivir juntos y Mariana pues llegó cuando llevábamos 3 años casados. Entonces, claro, yo es lo que digo, o sea, cuando Mariana nació éramos novios, como quien dice, ¿no? O sea, era un amor como un amor súper divertido. Estábamos todo el día viajando, despreocupados. Pues yo cuando nació Mariana tenía yo 28 años, él tenía 29, súper jóvenes, tal. Y de pronto te enfrentas a la realidad. ¿Sabes? Vivíamos, además estuvimos 2 años viviendo en Bruselas, tal. O sea, era todo como, pues eso, muy de... Eso, pues... Muy no ingenuo, pero inocente a lo mejor, pero ¿no? Puro, o sea, no sé, como sí, puro inocente. Y muy juvenil, ¿no? Y tal, y de pronto te enfrentas a... Oye, que es que esto es serio, ¿no? ¿Os hicisteis un poco mayores de repente? Pues puede ser. Puede ser. Sí, o sea, igual asumimos o sea, fuimos más conscientes de la responsabilidad que teníamos. Sí, más bien eso. O sea, no sé si mayores, porque nos quedaba mucho por vivir, ¿no? Al final, la sabiduría del mayor no la tenemos aún. Pero sí que es verdad que de pronto fuimos muy conscientes, muy rápido, de que teníamos una responsabilidad muy grande entre manos. Que, oye, que cualquiera que de pronto se ve con un bebé tiene que ser consciente, porque si no, vamos mal. Pero claro, era algo más de mayor calibre, ¿no? Creo yo. Pero sin ninguna duda yo creo que algo así puede suponer o un refuerzo de ese amor o puede hacer todo lo contrario. Y yo creo que ahí lo que es muy importante es ver que los dos van en la misma dirección y raman en el mismo sentido. Y en nuestro caso fue así. O sea, teníamos muy claro que la prioridad era nuestra hija, era nuestro bienestar emocional como familia, era saberla acoger de esta manera porque era lo que ella necesitaba y se merecía. Y lo conseguimos. También nos vimos súper bien arropados por nuestras familias, por nuestros amigos. Todo eso hace que el clima sea mucho más, ¿no?, propenso a que así sea. Entonces yo creo que sí, que al final nos ha reforzado como matrimonio y en el amor que sentimos el uno hacia el otro. Que el estar dentro de asociaciones de síndrome de Down, ese tipo de cuestiones a nivel España, Down España, ¿te ha permitido conectar también con otro tipo de asociaciones de inclusión? Sí, o sea, al final vas conociendo, claro, esto al final es un poco ¿cómo se dice? El boca a oreja, ¿no? O sea, conoces una cosa, vas conociendo otra y tal, y te vas haciendo eco de, pues eso, de diferentes asociaciones que van luchando, pues cada una por diferentes aspectos de la vida de nuestros hijos. Sí que es verdad que a día de hoy, por ejemplo, estamos asociados a la Asociación Down de Sevilla, que en este sentido la verdad es que trabajan muy bien porque a nivel de inclusión tienen un programa que se llama el Servicio de Apoyo a la Inclusión, que es sobre todo para dar soporte y apoyo en los centros educativos, tanto colegios como institutos, como ya en grados medios y todo esto, y lo hacen muy bien porque son técnicos suyos que van a los centros. Nada, 3 horitas, pero es para ayudar a adaptar material, para hacer que el entorno sea mucho más inclusivo para el niño y de esta manera pues ayuda mucho a los centros educativos que muchas veces no tienen los recursos que deberían tener, ¿no? Pero que no llegan de donde deberían llegar. Luego, por ejemplo, hay asociaciones que trabajan más a nivel, no tanto sobre el terreno, por así decirlo, ¿no? Pero sí más, es una lucha más por los derechos, a lo mejor, de las personas con discapacidad, como puede ser Down España, ¿no? Es más en planos más amplios, ¿no? Pues eso, vamos a fomentar una ley de no sé qué, una ley que ayude a que las personas con síndrome de Down tengan un servicio de apoyo en el trabajo para que así se puedan, ¿cómo se dice? Lo diré. Ay, no me sale la palabra. Bueno, que puedan acceder al entorno laboral de una manera más sencilla. Luego hay otra asociación, por ejemplo, que es Plena Inclusión, que lucha precisamente para que realmente la inclusión en los centros escolares sea buena, porque es que en ese sentido hay muchas carencias. Entonces, bueno, vas conociendo cosas y a medida que van creciendo tus hijos vas también buscando lo que en ese momento van necesitando. Ahora mismo estamos en una etapa como muy buena, muy tranquila, muy serena, pero bueno, yo ya estoy... Mariana tiene ahora, pues va a cumplir 9 años
y no estoy aún pensando en la adolescencia, pero bueno, pensando en, a ver, el día de mañana cuando tenga que pasar a la ESO, si toca, a ver qué opciones tenemos, qué asociaciones nos pueden ayudar. Entonces, bueno, estamos en constante formación. Eso sí que es verdad que los padres de personas con discapacidad en general tenemos que estar como constantemente viendo qué opciones tenemos para cada etapa de la vida, porque al final, por lo general, suelen necesitar apoyos en todo momento, ¿no? ¿Cuáles son esas preocupaciones que tienes con respecto a la adolescencia? ¿Cuáles son tus inquietudes más que preocupaciones? La verdad es que con Mariana, que al final es la que me abre paso, me preocupa un poco el tema social, la verdad. O sea, mira que ella en el colegio está feliz, tiene su grupo de amigos, fenomenal, pero me preocupa ese momento de que las niñas ya empiezan a pensar en niños, ¿no? Y tal, y que probablemente ella esté en un punto de madurez por debajo y no les siga el hilo, y entonces se pueda ver un poco sola. Me preocupa ahora y a lo mejor me estoy preocupando, o sea, sí. Y yo tengo una frase que repito un montón y fíjate tú, ahora mismo no lo estoy haciendo nada bien porque digo, no hay que preocuparse, hay que ocuparse, ¿no? De cara al futuro, pues siempre digo, pues si tú lo que quieres es que el día de mañana pues, tus hijos puedan llegar a trabajar, hoy trabaja, ocúpate de que hoy sean cada vez más autónomos. Sean capaces de hacer eso. Pero claro, en ese sentido no sé cómo ocuparme. Pero bueno, nada, es que es eso, es que realmente a veces es preocuparnos y es ponernos nos imaginamos unos escenarios que a lo mejor nunca se llegan a dar, o sea, igual para entonces pues Mariana tiene un grupo. Eso es algo que sí que tenemos que fomentar, ¿no? Por ejemplo, que tengan amistades con sus mismos intereses, y eso normalmente pues recae en otras personas con síndrome de Down a lo mejor. Entonces, que sean capaces de tener sus diferentes grupos de amigos y que en cada sitio pues se sientan cómodos. Yo lo que quiero es que ellos sean felices en todas partes. Entonces, bueno, pues habrá que luchar. También lo digo, o sea, pasarlo mal es parte de la vida. O sea, no les voy a poder tampoco evitar momentos de sufrimientos, porque a mí nadie me los ha podido evitar, ¿no? Pero bueno, lo que tengo que hacer también es prepararme yo para que el día en que llegue ese sufrimiento o esa situación que a lo mejor no nos gusta que nuestros hijos pasen por ahí, pero va a ser inevitable, ser capaz de darle el apoyo que ella va a necesitar para poderse enfrentar a ello, ser capaz de estar yo bien emocionalmente, ¿no? Y no echarme a llorar con ella para que... Ser simpático en vez de empático, ¿no? Decir, eso es. Qué mal estamos, hija mía. No, pues ser capaz de llevarlo lo mejor posible pues para hacerle ver que no es el fin del mundo. Pero bueno, poco ahí a poco. Ahí estaremos. Yo creo mucho en los mentores. O sea, mentores que pueden ser micromentores o mentorazos que te ocupan un tiempo en la vida y demás, pero gente que te vas encontrando en la vida y que te va dando pautas o tips de ciertas cosas que dices... Joder, me ha ahorrado 5 años de conocimiento. ¿Tú has tenido mentores en la paternidad de niños con síndrome de Down? ¿Te has encontrado con parejas que te han ayudado? Pues mira... Pues seguramente ayudas porque te han ayudado. Bueno, te ayudas porque te sale de forma natural, pero yo creo que la ayuda también surge de decir, joder, ¿cuánto me han ayudado? Totalmente. Esto tengo que devolverlo, ¿no? De alguna forma. Totalmente. Mira, esto además, yo lo digo mucho, yo tengo que devolver un poco al mundo todo lo que yo he recibido, ¿no? Eso es. Hay un capítulo del libro que se llama La tribu, ¿no? Y me refiero a todas esas madres de niños con síndrome de Down que me han ayudado que me han ayudado en mi camino, al final. Porque al final es lo que yo he dicho, ¿no? Al principio, que cuando tú estás con tu bebé, cuando es bebé, bueno, es bastante fácil, por así decirlo, ¿no? El bebé duerme, come, tal, y eso funcionan igual todos los bebés. Pero es verdad que empiezas pues ya a preocuparte en otras cosas, ¿no? Y dices, bueno, si toda esta gente ya ha pasado por todo esto y están tan felices, pues yo no voy a ser la excepción, ¿no? Pero sí que es verdad que tengo una amiga en concreto, que la nombro varias veces en el libro, que es mi amiga Bárbara, que tiene 2 hijos y el pequeño Rodrigo tiene síndrome de Down, y ella ha sido mi mentora. Pero totalmente, y cada vez que tengo una preocupación le llamo y tal, no sé qué, no sé cuánto. Su hijo justo ahora está en el paso de 6º de primaria a la ESO, todo esto, o sea, estamos como con los cambios de etapa y todo esto, y va por delante y veo que, bueno, pues de una manera u otra va continuando su camino ella, va continuando su camino Rodrigo y va bien la cosa, de una manera u otra, pero va bien, va. Entonces, mientras haya camino, es que estamos, ¿no? Entonces, yo pienso mucho en ella. Cuando me dicen alguien que te haya ayudado especialmente, siempre digo que ha sido Bárbara.
Y vamos, le gustará escucharlo. Que evidentemente tu marido tiene un rol importante de soporte, Bueno, pero evidentemente está en la historia. A la vez, claro. Eso es, está en la historia. ¿En qué medida es necesario alguien que cuida al cuidador? No cuidar, en el sentido de Bárbara, decir, alguien que puedas llamar y verbalizar lo que tienes en la cabeza o directamente echar mierda. Es decir, hoy te voy a lanzar la mierda, te la pones en la mochila, haz lo que quieras con ella. Me vas a aguantar. Me vas a aguantar y tú verás. Pero es importante esa figura, que hablas en el Senado de eso precisamente del cuidador, que yo creo que sería bueno decir, necesitas a alguien en el Senado, necesitas a alguien que lanzarle mierda. Justo, no, sí, además en mi discurso en el Senado lo digo, ¿no? Que es verdad que además pienso mucho en la gente que no tiene a esa red de apoyo, ¿no? Porque yo tengo la suerte, pues eso, de que tengo un entorno que es bueno, que tengo mucha gente que se preocupa de que yo esté bien y tengo gente, pues eso, con quien desahogarme cuando necesito desahogarme, porque lo necesitamos muchos y porque que muchas veces no nos damos cuenta, pero hay batallas todos los días por una cosa o por otra. Y yo creo que sí que es importante, porque al final... es que somos seres sociales, entonces si tú todo lo que tú vives te lo guardas para ti, es que llega un momento en que o explotas por tu bien o como sigas tal, vas a explotar hacia adentro y va a ser aquello peor. Entonces creo que es muy importante tener gente, y además gente con la que realmente tengas confianza de verdad, ¿no? Con la que no te vayas a sentir juzgado de si hoy te digo barbaridades y mañana te digo que me he olvidado de todo, que te crean que es así. Me voy ¿no? a quedar con las mismas pulsaciones. Sí. No me guardes rencor ni pienses que ayer estaba loca o que hoy me estoy contradiciendo. No, porque hay momentos que son así en la vida. O sea, hay días que no puedo más de, yo qué sé, por lo que, es que no sé, es que son 20.000 historias, ¿no? Pues con el tema del colegio, de no puedo más de seguir luchando por esto, tal, no sé qué, no sé cuánto, y al día siguiente dices, ay, es que estoy feliz con el cole, pues yo qué sé. Pero es verdad, no te juzgo. Pero es totalmente compatible porque un día es una batalla que te tiene hasta aquí, pero luego eres capaz de ver pues lo de siempre, todo lo bueno que te está aportando, ¿no? Lo demás. Entonces creo que sí, que es bueno explotar y saber con quién explotar. Saber con quién explotar. Que si tú volvieras ahora a la Mariana de hace, pues no sé, 10 años, 12 años, que no tenías nada, ¿qué consejo le darías vital? ¿Qué consejo le daría vital? No sabía nada, de lo que le iba a pasar. Que aprenda de todo lo que le va sucediendo. De todo, o sea, hasta de lo más mínimo y lo que crea que puede ser súper insignificante, que a lo mejor no le va a ayudar. Es que todo, al final, cada cosita, cada pasito en el camino te está formando para el día de mañana llegar a donde estás, ¿no? Y que aprendas mucho de los que tienes alrededor, aunque te caigan gordo. Sí, porque al final todo el mundo tiene algo que aportar, o sea, es verdad. Yo creo que todo el mundo tiene algo que aportar a los demás y de todo se puede aprender. Entonces, si realmente fuésemos capaces, que no lo somos siempre, ni mucho menos, pero si fuésemos capaces de sacar de cada situación, de cada persona, lo mejor y guardarnos un poquito para nosotros, es que seríamos, imagínate, estaríamos preparados para todo. Pero bueno, en la medida de lo posible. ¿Tú crees que hay una lección hasta en los petardos que se nos cruzan? Yo creo que sí. Todo petardo tiene una parte buena. Es que yo soy muy de la teoría de que las personas son buenas por naturaleza. ¿Tú confías? Yo confío mucho. Yo confío mucho en los hombres, en las mujeres. O sea, creo que es muy difícil ser mala persona, ¿sabes? Hay que ponerse, ¿no? Hay que esforzarse mucho. A ver, que luego hay gente mala, O sea, no lo vamos a negar. O sea, hay gente mala, hay gente muy mala en el mundo. Pero soy de las que piensa que la mayoría somos buenos. Y que seamos buenos no significa que seamos todos agradables, Que es que por eso digo, o sea, los petardos, puede haber gente con un carácter espantoso, pero que sean buenas personas, ¿no? O sea, típico, ¿sabes? Típica imagen del típico tabernero con mala leche, no sé cuánto, porque luego son trozos de pan. ¿Ves? O sea, pues... Que le cojas así de la palestra, ¿sabes? Pues sí, o sea, yo soy de... Sí, me gusta pensar que la gente es buena. Entonces... si la gente es buena, tiene algo que aportar. Entonces, bueno, pues intentemos profundizar y buscar. Ahora que yo no siempre busco, Hay gente que digo, mira,
para ti. O sea, porque hay que tener mucha paciencia también para aguantar a todos los petardos, ¿no? Que Sevilla es un buen lugar para criar una familia. Bueno, es la bomba. Es la bomba. Es que lo digo con la boca llena. Se te nota, pero, se te nota. Pero es verdad. O sea, he vivido en muchos sitios y creo que es un lugar bastante perfecto, excepto por el calor del verano, horrible. Creo que es una ciudad muy, muy buena para criar niños. Y bueno, para criar niños y para vivir toda la vida. Sí, para todo. Te tiene que gustar, ¿Qué tiene yo creo, Sevilla también. que no tengan otras ciudades? Sevilla tiene una alegría que no es normal. Pero es que esto es verdad. Es que no es normal. Es que no es normal. O sea, es que Antonio Gala tenía razón cuando decía que lo peor de los sevillanos no es que digan que su ciudad es la mejor del mundo, es que tienen razón, ¿no? Esa frase pide más es buenísima esa frase, pero es verdad, es una ciudad que es muy completa. Tiene una luz que es que te hace estar así, o sea, te hace sonreír. O sea, yo he vivido en Londres, he vivido en París, voy a Galicia en verano, o sea, he visto la lluvia, ¿eh? Y yo, hasta con lluvia, pero no sonríes igual, o sea, es verdad. Luego tiene una alegría, la gente es alegre, arquitectónicamente es tan bonita, o sea, es un sitio que es estético, y al final la estética, yo creo que es algo que es súper importante, también para cómo vives tu día a día. Cuando tú haces las cosas bonitas, tú estás más contento, o sea, ¿sabes? O sea, yo pongo el desayuno por la mañana, intento que la mesa, o sea, ya ves tú, un mantelito, nada, o sea, no me le ocurre nada, pero intento que no sea una taza fea, un plato feo, porque entonces ya empiezo el día de otra manera. Y eso Sevilla te lo da en cada rincón, o sea, todo es bonito aquí. Es que estoy intentando pensar en algún rincón de Sevilla que haya visto y que diga, qué feo. Uy, qué feo, ¿no? Bueno, hay algún barrio que es más feo, pero no voy a decir cuál. pero es verdad que es muy bonita, o sea, y luego la gente es simpática, la gente te acoge, que hay mucha gente que dice, joder, Sevilla es complicada, para hacerte un hueco. No ha sido el caso. Pues yo he tenido mucha suerte. Es verdad que mi marido había estudiado aquí la carrera y ya teníamos amigos, pero yo he conocido gente nueva que me ha acogido, además sevillanos, o sea que no. No sé por qué hay ese estigma un poco sobre el sevillano de que no acoge tanto. Yo estoy feliz, la verdad, y lo dicho, es que soy gallega y nunca me había pensado que iba a vivir de Espeñaperros para abajo, y la verdad es que ahora mismo no me veo en otro sitio. Que has comentado que la estética es importante. Había un programa de radio que escuchaba con mis hermanos tirados en el cuarto cuando éramos adolescentes, que íbamos así un poco de culturetas, que se llamaba Diálogos con la Música, que hacían en Radio 3 de un presentador que se llama Ramón Trecet, que presentaba también el básquet. Y decía, para terminar siempre, hacía como música folk, música así muy rara del mundo y tal. Qué guay. Y decía, la frase del final siempre era, buscas la belleza porque es lo único que merece la pena en este asqueroso mundo. Decía, y me parece que es importante la estética. Y en Sevilla yo creo súper importante. La tienen. O sea, en todo, en la cultura que tienen, en la Semana Santa, en tal, hay mucha estética. Pero es que mira, hasta cómo tiran una cerveza. Eso es mentira. Y mira que yo soy de Estrella Galicia, pero una Cruzcampo muy bien tirada en ese vasito cortito, tal. Sí, o sea, es muy bonita. Y efectivamente, o sea, al final la belleza... yo creo que el mundo es bello para hacernos más felices, te lo digo de verdad. Y si buscas la belleza, hay una frase que digo mucho, y es que muchas veces hay que buscar la belleza ya no solo en lo estético, o sea, me refiero, no solo en lo visible a los ojos, ¿no? Profundizar un poco más, pero es verdad que tú cuando consigues ver... También la belleza parte un poco también de la mirada que tengas, ¿no? O sea, si tú estás dispuesto a tener una mirada un poco más sensible para poder percibir cosas que a priori pasan desapercibidas, encuentras mucho más belleza en todo, o sea, incluso en la decadencia, ¿no? Hay ciudades que son como muy decadentes y sin embargo son tremendamente bellas. Pues creo que todo eso pues, ayuda a que el entorno sea eso, pues más bonito, más alegre. Y es que Sevilla, como tú has dicho, es que es así, es que es bonita. ¿Eso cómo se aprende? A tener la mirada acostumbrada a ver la belleza. Porque eso es de valores de familia, eso cómo se aprende, porque es que hay mucha gente que no es capaz o no somos capaces en muchas situaciones. Yo creo que hay mucho de educación, ¿eh? Pero hay mucha educación, ¿verdad? Yo creo que sí. O sea, en ese sentido, por ejemplo, a mí mis padres, nosotros cuando yo era pequeña tuvimos la suerte de estar unos años viviendo en París. Y mis padres vieron eso como una oportunidad pues para enriquecernos todos, o sea, era algo que, en fin, ellos con 8 hijos, te quiero decir, era como el momento perfecto para podernos dar un segundo idioma, una cultura, una serie de cosas que
que en otras circunstancias no habrían No se darían. podido, porque no nos iban a poder mandar a cada uno a estudiar al extranjero, ¿no? Solamente por controlarlo, dónde está cada uno, ya Bueno, sería un sí, drama. sí, no, y a nivel económico, un dineral. Y durante esos años, mi hermana Blanca, yo era muy pequeña, pero mi hermana Blanca, que tenía mística, ¿no? cuando... Entiendo. La mística. Cuando teníamos... cuando yo nací ella tenía 6 años, entonces cuando pues a lo mejor cuando yo tenía 3 años, que ella tendría 9, un momento que le dijo a mis padres, no quiero ni más misas ni más cuadros. Porque ciudad donde íbamos veíamos todas las iglesias y todos los museos. Claro, la niña de 9 años... Ya hasta estaba aquí. de piedras hasta el Pero por eso digo lo de la moño. educación. O sea, mis padres iban con todos a todas partes. Cogían el coche, nos subían a todos cuando se podía subir a 8 niños en un coche. Sin cinturones. Y nos recorrimos pues todo lo que pudimos de Europa, viendo cuadros, viendo tal. Entonces, eso, aunque de niño te resulte un rollo, te están educando a ver cosas diferentes, te están educando a saber apreciar eso diferente, que tú estás viendo ahí un bodegón coñazo de frutas y no sé qué, no sé cuánto, pero te están diciendo, es que mira cómo pintan estos, ¿no? Mira los flamencos, mira la escuela de no sé quién. Y todo esto se te va quedando. Y el día de mañana, pues llegas a Sevilla y te dice tu marido, que a lo mejor no atando museos, de pronto te dice un día, venga, vámonos al Museo de Bellas Artes, porque al final también se va contagiando el de esto, ¿no? Y bueno, pues yo me acuerdo, por ejemplo, cuando nos íbamos a casar mi marido y yo, él se acababa de mudar a Bruselas, yo me iba a ir con él a Bruselas. Bruselas es el mundo, el paraíso de los mercadillos de antigüedades, pero vamos, que hay mucha porquería, pero de vez en cuando también hay Encuentras muchos alguna tesoros, ¿no? joyita. Y en mi familia, por parte de mi madre, y bueno, y mis padres también, son muy de antigüedades, pero no de antigüedades de anticuarios, sino de buscar. Sí, sí. En lo que se llaman los chambones en Galicia, por ejemplo, y en todo esto, en las brocantes y tal. Y entonces, ya había alquilado el piso, y un día me llama y me dice, estoy bajando a nuestro barrio, a que vas a nuestro barrio, porque he visto que hay un mercadillo y tal, y mi madre nerviosa, ¡ay, has tenido llamadas! Entonces se pone tal. Dice, pero eso es un asco, o sea, aquí es que te venden hasta cepillos de dientes de segunda mano. Y mi madre, ¡ay, qué apetecible, por favor, busca! ¿Sabes? Entonces mi madre ya estaba pensando en buscar, pues eso, la belleza, o sea... al final es saber ver, ¿no? Pero eso es educar. Y bueno, y luego también tener un interés. O sea, yo creo que hay una parte que tiene que ir un poquito dentro de ti. Pero creo que gran parte es a la educación recibida. Sin duda. Que esto es un tránsito, la vida, entre que naces y mueres. ¿Tú cómo ves la muerte? Esto es un poco fuerte, pero la veo con esperanza. La verdad, bueno, yo soy creyente y entonces creo que esto es un paso hacia la vida eterna. Nunca lo he visto con tanta claridad, como hasta hace un par de años esto. ¿Sí? Sí. Antes me daba mucho más miedo hablar de la muerte porque lo veía más en el plano físico, ¿no? Más en el plano terrenal y o sea, lo veía más como un fin. Y pues desde que soy más mística siento como más tranquilidad a la hora de hablar de la muerte. Me da pena, obviamente, o sea, porque al final es lo humano, o sea, te aferras a esto es lo que conoces. Yo estoy convencida de que hay algo después, pero convencida, pero claro, no sé cómo es esto. Sí. Entonces, pues me gusta vivir, disfruto mucho. Mi abuela, por ejemplo, se murió con casi 99 años y cuando ya se estaba muriendo, pues se murió tranquila, ¿no? Pero años antes, a lo mejor cuando tenía pues 90 tal, mi abuela era una persona con una inquietud, o sea, tenía 90 años, tenía una inquietud por todo, por seguir viajando, por tal, no paraba de leer, mi abuela pintaba, le encantaba el arte y tal. Y decía, yo no me quiero vivir porque yo me lo paso bárbaro, ¿no? Viviendo. Y es verdad, claro, o sea, si tú disfrutas de la vida y si cada día pues lo exprimes, pues dices, joder, es que no quisiera morirme mañana porque es que me quedan muchas cosas por hacer. Pero aun pensándolo así, y además, lógicamente, o sea, yo creo que no es mi momento, y Dios no lo quiera, por Dios, pero creo que ahora soy capaz de hablar de ello con mucha más... O sea, yo creo que antes a lo mejor me podía temblar la voz y ahora pues lo hablo mucho más tranquila, siendo consciente de que es algo que va a llegar, que no sabemos cuándo va a llegar, pero por eso mismo hay que disfrutar tanto del día a día, ¿no? Porque es que a lo mejor es mañana y oye, pues deja de preocuparte por chorradas, deja de enfadarte con los que tienes cerca porque mañana pues Dios dirá. Pero si mañana Dios dirá,
y si mañana es mi día, tengo la certeza de que tengo una nueva oportunidad. ¿Qué ha pasado en Entonces, estos 2 bueno. años para que lo veas de una forma diferente o más Bueno, no pausada, sé si han más sido 2 tranquila? años o 8 en realidad, ¿eh? O sea, ha Sí, sido sí, un que es un proceso, proceso. tal. Pues no sé exactamente en qué consiste. Pues yo cuando nació Mariana, vuelvo a mi abuela, me preocupaba un poco cómo mi abuela iba a tomarse que Mariana tuviera síndrome de Down. Ah, sí, porque- ¿te preocupaba esa parte? Sí, un poco, pues porque mi abuela era una persona... A ver, mi abuela se murió ¿hace cuánto? Hace, pues justo el año que nació Jaime, o sea, hace 6 años, llegó a conocer a Jaime con casi 99, o sea que pues cuando nació Mariana pues tenía mi abuela 96 años. Y claro, es una persona de otra generación, o sea, de otras generaciones. Otras, no, se ha saltado un par, tu abuela se saltó un par. Y pensé que para unas cosas era una persona que era como un poco evolucionada a su tiempo, ¿no? Porque para algunas cosas era muy moderna, tal. Bueno, pues no dejaba de ser una persona Sí, hace 100 años. de la guerra, o sea, Sí. en fin. Y me preocupaba un poco, no solo, o sea, no cómo se fue a tomar que la niña tuviera síndrome de Down, porque, en fin, eso es algo que no es algo que tú puedes hacer, ¿no? Pero cómo iba a pensar que esto me podía afectar a mí, cómo pensaba que iba a ser su vida y todo esto. Y yo con mi abuela me escribía cartas. Y le escribí una carta en la que decía, mira abuela, yo no sé, le digo, yo estoy muy bien, estoy feliz, la niña es monísima, tal cual, ya la conocerás porque ella vivía en Ferrol. Y le decía, pero no sé en qué consiste que a mí esta niña, le digo, no me preguntes por qué, pero a mí esta niña me está acercando más a Dios. Y no sé por qué, no sé, es que además me emociona un poco hablando de esto, porque es que realmente no sé decir en qué consiste. O sea, ¿por qué me ha acercado más a Dios mis hijos con síndrome de Down? Pues no tengo ni idea. Pero igual es porque ellos con ese plus que me exige han despertado en mí una sensibilidad especial que me hace apreciar ciertas cosas que a lo mejor antes pues no era capaz de apreciar porque estaba más cegada por lo material. Creo que eso puede tener mucho que ver, fíjate. Creo que sí, cuando estás más obsesionado con lo material, ¿no? Con el querer tener, con el tal, con las modas. A mí, por ejemplo, la moda me encanta, ¿no? Y antes estaba a la última de todo, ¿eh? O sea, yo sabía las colecciones de la moda, de la Semana de la Moda de París, me las conocía al dedillo, tal. Pues ahora me entero que es la Semana de la Moda de París, me sigue encantando, pero me entero a pitón pasado y lo veo todo después, porque tal, ¿sabes? Pero porque ya mis prioridades son otras. Y creo que a lo mejor el alejarte un poco de todo material pues te hace conectar más contigo mismo. Y cuando conectas más contigo mismo, empiezas a ver más tu plano espiritual. Y ese plano espiritual, pues, es que tenemos alma. Y bueno, pues quieres alimentarla, ¿no? El alma. Y bueno, y vas pues empezando a pensar más, a meditar más. Uy, Dios mío, ¿cómo estoy hablando yo? Me sorprendo a mí misma. Pero sí, o sea, pues me he ido acercando más a Dios, no sé más por qué, pero me gusta. ¿Te contestó tu abuela esa carta? Me contestó mi abuela, pero por teléfono, ella ya no me escribía tanto. Sí, no, pero luego ya cuando, o sea, mi tranquilidad era, yo quiero llevar a Mariana y que la vea, y realmente cuando la vio, o sea, es que se derritió, dijo, es que realmente qué tonterías, me dices, es que eso me ve, y tenía gracia, porque cuando Mariana empezaba a andar, decía, ay, qué graciosa, si es que mírala, si es que es una niña más. Y yo, claro, abuela, si es que es una niña más. Pero claro, ya no había tratado a una persona con síndrome de Down jamás en su vida. Es que probablemente no habría visto a una persona con síndrome de Down hasta, yo qué sé, qué edad. Y se quedó encantada y estaba feliz y le hacía mucha gracia a Mariana, la verdad. ¿Que tuviste mucha relación con esta abuela? Sí, es mi única abuela. O sea, los padres de mi padre murieron cuando él era muy joven. Y con mis abuelos maternos me pasaba todos los veranos. Tenían ellos una casa, nosotros tenemos una casita al lado de la suya y todos los veranos con ella, todos. Y entonces un día te invitaba a comer, pues que además, o sea, compartíamos jardín, Sí, vamos. sí. Y entonces pues durante el verano iba invitando a diferentes nietos a comer a su casa y entonces, ¿tú qué quieres? Entonces, Mariana, tú sopa de caracolitos, tú no sé qué, era la bomba, era una abuela muy especial. Muy curioso porque no era típica abuela, era una abuela muy cariñosa, pero como decía una tía mía, no era una abuela mimosín, ¿sabes? No es de estas tal, o sea que si un día te veía mal vestida decía, vas fatal vestida. Vas fatal, también. muy mal, ¿eh? Pero levantaba pasiones en ese sentido, muy, muy culta, una persona con una cultura y con un cerebro, incluso yo diría privilegiado,
muy matriarcal, o sea, la que mandaba en casa de mis abuelos era mi abuela. Pero vamos, totalmente. Y muy familiar también. Y la verdad es que era la bomba. La echamos de menos. Te iba a preguntar, ¿qué 2 o 3 cosas aprendiste de tu abuela? La pasión por la cocina. Eso nos ha transmitido muchísimo. Eso es muy bueno. Me encanta cocinar y además es que la mayoría de mis hermanas somos todas... Mi madre también, o sea, mi madre lo heredó y luego nosotras. La esencia matriarcal, o sea, yo quiero mantener eso. Yo quiero ser yo. No, pero es verdad, o sea, creo que esto yo creo es muy común en España, ¿eh? Creo que somos una sociedad en la que en la mayoría de familias se dice esto, ¿no? Vamos, por lo que yo veo a mi alrededor. Y creo que es bueno porque es que las madres somos especiales. Los padres también. Dilo. Es que claro, cada uno tiene su rol. Pero creo que las mujeres, las madres, tenemos un poder de unidad mayor que los hombres. Creo que somos capaces más de unir, pero en el sentido de que somos más conciliadoras, ¿sabes? Entonces creo que eso es una virtud que tenemos y que hace que las familias permanezcan más unidas. ¿En el mundo laboral debería haber más liderazgo femenino? Si la mujer que está... yo es que soy muy de igualdad de oportunidades en todos los sentidos. No, pero me refiero al liderazgo femenino aunque sea de un hombre. Es decir, el estilo. Porque estabas hablando de ser más conciliadora, de ser más tal. Es decir, porque el mundo profesional, digamos, es muy masculino en el sentido del liderazgo. Sí, pues efectivamente yo creo que si a lo mejor se aplicase un poco más esta forma conciliadora que tenemos las mujeres en general, creo, pues igual sí debería haber más liderazgo femenino en ese sentido. A lo mejor se solventarían más problemas. Lo que pasa es que tampoco te puedo hablar mucho yo del mundo empresarial porque no estoy nada puesta. ¿Lo echar de menos una carrera profesional? Bueno, mira, a mí al final, la dejé un poco de lado cuando me casé, ¿no? Primero porque seguía a mi marido y después porque pues empecé yo a criar a mis hijos. Sin embargo, gracias a ellos he descubierto estoy desarrollando una nueva faceta profesional que nunca me habría llegado si no llegase por mis hijos. O sea, fíjate tú si les debo a ellos. Al final estoy desarrollando una carrera laboral en el mundo de la comunicación de alguna manera, pues eso, que me he iniciado en todo el tema de conferencias, de dar charlas y tal. Claro. Que me está abriendo puertas que me encantan. Entonces, y la suerte es que es algo que me permite estar muy presente en mi casa, vamos, que mi prioridad es mi casa, entonces siempre que pueda adaptarlo a eso, fenomenal. Pero sí que es verdad que es una suerte porque al final es algo que es mío y me permite un desarrollo personal que es muy beneficioso tanto para mí como para mi familia, porque al final... hubo un momento, yo recuerdo, esto lo confieso, cuando eran muy pequeños los niños, cuando aún vivíamos en Zaragoza, llegamos a Zaragoza, nosotros no conocíamos a nadie aún, nuestros primeros amigos eran los compañeros de trabajo de mi marido, que eran bastante más jóvenes que él, no estaban para nada en nuestro plano de niños tal. Y entonces yo recuerdo una vez que llegó mi marido de trabajo y yo pues eso, me dice, ¿pero qué te pasa? Y yo, es que tú hablas con gente, tú hablas con personas, hablas con adultos. O sea, yo estaba como súper encapsulada en mi mundo de crianza, bebés, tal, guardería, pum, a mi casa, no sé qué, no sé cuánto. No lo cambio por nada, ¿eh? O sea, porque hay momentos, pues eso, que petas, ¿no? Y explotas y pues el que tiene delante es el que lo paga. Esto es así. Pero no lo cambio por nada porque todo eso pues me ha hecho... Lo hice primero porque yo quería hacerlo y me ha hecho llegar a donde estoy hoy y creo que estaba donde debía estar. O sea, gracias, por ejemplo, a estar yo en casa, diagnosticamos, o sea, vi los espasmos que le estaban provocando a Jaime una enfermedad que de otra manera no habríamos podido diagnosticar, ¿no? Sin embargo, ahora que estoy, pues eso, teniendo mis cositas de trabajo y tal, me doy cuenta de lo bueno que es también a nivel mental para estar poder en otros sitios, ¿no? Sí, o sea, el poder desarrollarte en otros sitios. saber evadirte sin tener que estar todo el rato pensando en lo otro, ¿sabes? Eso es muy bueno. Ahora jugamos fuera de casa, que estamos en Sevilla. Normalmente en nuestro sitio de grabación tenemos una pizarrita en la que ponemos una línea de la vida. Vale. Desde que naces hasta tus días.
y doy 2 fichitas, 2 smiles de caritas sonrientes y 2 puntitos rojos. Si tuvieras que elegir 2 momentos de petarlo en tu vida, de alegría, de felicidad, y 2 momentos más jodidos, ¿cuáles serían? Creo que ahora estoy en un momento muy feliz. O sea, ahora tendríamos un smile. Yo ahora sí, o sea, estoy en un momento, además hablaba con mi marido hace poco, un momento muy pleno, o sea, veo a los niños que están muy bien, estamos tranquilos en cuanto a su educación, a su crianza, a nivel de salud, estamos fenomenal, yo me siento bien, estoy contenta porque estoy haciendo cosas por mi parte que están siendo además muy gratificantes, estoy aprendiendo mucho, estamos bien en la ciudad en la que estamos felices, realmente estamos muy bien. Ahora es un punto bueno. El otro momento de petarlo, yo creo que pondría el nacimiento de Marianita, pese a todo. O sea, porque realmente mi sueño de verdad en la vida ha sido el de ser madre y lo cumplí con ella. Entonces yo ahí pondría otro. Y además hubo un momento que se dio muy bonito también que, o sea, todos mis hermanos que estaban repartidos por toda la península vinieron, nos arroparon. Entonces eso también sería un momento muy bonito. Punto rojo, cuando a Jaime le habían diagnosticado la enfermedad, estábamos ya con el tratamiento, tuvimos un susto muy muy gordo también con Mariana. Bueno, nos dieron como una especie de aviso de que Mariana podría tener un tumor cerebral. Fue algo que nada, duró 48 horas, gracias a Dios fue un susto. Pero fueron 48 horas en las que yo se me cayó el mundo encima. O sea, yo ahí lo pasé muy mal, muy mal, muy mal. Y ahí, fíjate, mi coach fue mi padre, que me dio una charla muy buena, que él, vamos, dice, nunca supe que iba a tener que mis palabras iban a ser tan importantes, ¿no? Porque siempre lo cuento. Y otro punto rojo, pues no sé decirte. Fantástico. Ahora mismo. ¿Qué te dijo tu padre en esa llamada? Bueno, es que fue todo. Eso, o sea, la cosa fue que a través de una fotografía que habían visto de Mariana, vieron que la luz no refleja. Por lo visto hay una técnica para detectar tumores cerebrales que es que si la luz no refleja igual en ambos ojos, pues puede ser indicativo de esto. Y bueno, pues se dio un poco este caso. Me llamó una conocida amiga de Madrid. Oye, Mariana, he visto esto, lleva la niña al oftalmólogo. Y yo, ¿pero por qué tal? No, tú llévala. No me quería decir nada. Entonces yo llamé a mi pediatra de confianza, estupenda, y le dije, Susana, mira, me están diciendo esto. Me dice, a ver, mándame la foto. Y yo, no, ¿pero qué me quieren decir? Y me dice, no, pues me dijo, yo le insistía, pero dime, ¿qué es lo que pasa? Y me dice, no, pues me dijo, mira, lo que te está diciendo es esto, que a lo mejor puede tener un tumor cerebral. Y entonces, a mí me dieron cita con el oftalmólogo, no al día siguiente, sino después, ¿no? El día después, 2 días después. Entonces, al día siguiente yo estaba con una tensión entre Jaime, que acababa de salir del hospital, pero seguíamos llevándole con el tratamiento, que se iba hinchando por los corticoides como un pez globo cada vez más. Le dije a mi marido, tengo que ir al fisio, o sea, no puedo más, estaba así. Y entonces, llovía en Zaragoza, como cuando llueve en Zaragoza, que se caían los chuzos de punta, vamos. Salí del fisio, no sé si salí más relajada o no, pero vamos, me metí en el coche, llovía, y yo a mis padres no les quería decir nada porque dije, bueno, hasta que no vaya al oftalmólogo no les voy a asustar. Pero me llamó mi padre por teléfono, manos libres, llovía, yo me metía en el coche. Padre, ¿qué tal? Y yo intentando disimular hasta que llegó un punto que ya es que la lluvia parecía que estaba dentro del coche, empecé yo a llorar y mira, papá, pues pasa esto. Y le dije, y es que no puedo más. Digo, no puedo más, o sea, Jaime tenía en ese momento 6 meses, Mariana 2 años y medio. Digo, es que ya no sé lo que se espera de mí. O sea, yo esto es lo que le digo, mira, papá, tengo 2 hijos con síndrome de Down. Fenomenal. O sea, lo ha asumido súper bien, no me pasa nada. Tengo un hijo que no sé, nos llegaba a decir que Jaime igual no llegaba a andar o a hablar. Yo no sé qué va a pasar con Jaime. Digo, y ahora esto, digo, de verdad que como Mariana tenga un tumor, papá, digo, yo no puedo más. O sea, como si yo pudiera borrarme de la vida. Y mi padre me dijo, mira, Mariana, no queda otra. Me dijo, ¿vas a poder? Y yo, que no, papá, que no puedo. Y me dice, que sí, que vas a poder. Vas a poder. Y me dice, que si esto es lo que tú tienes que vivir, podrás hacerlo. Y lo vivirás de una manera o de otra. Lo asumirás de una manera o de otra. Y dice, pero vas a poder y nosotros vamos a estar aquí para ayudaros. Pero vas a poder. No es que me dijera la clave, ¿no?, de cómo salir de ahí, pero me lo creí. Te dio la confianza. Dije, bueno, o sea, es que realmente, pues ya está. O sea, fue como... Yo estaba ahí metida en el agua y de pronto fue una mano que me sacó y dijo, es que vamos a ir contigo, contra la corriente, como sea. Vamos a ir y podrás con ello. Y ya está. Entonces ahí asumí y dije, bueno, pues no queda otra, hay que seguir adelante, seguiremos. Y nos iremos enfrentando.
gracias a Dios, a los 2 días, pues celebramos que no pasaba nada. Vale, aquí damos un consejo, los entrevistados anteriores dan un consejo al siguiente y estuvimos con Álvaro Moreón, que es psiquiatra. Bueno, de hecho ha sido nombrado durante muchos años mejor psiquiatra de España por diferentes circunstancias, por los pacientes y por los compañeros. Qué bueno. Y dijo un consejo que te daba a ti sin saber que eras tú. Cuida tu mente, no menosprecies los signos de alarma. Pide ayuda si se complica. No hay salud sin salud mental. Qué bueno. Pues mira, es algo que yo tengo muy presente últimamente, el tema de la salud mental. Creo que soy una persona que goza de bastante salud mental, pero es verdad que tuve una época que pasé por unos episodios de ansiedad que no había tenido en mi vida, pero Mariana tuvo una época de escapismo heavy. Sí. Y se me fue una vez, se me fue y tal, y fue la primera vez que me dio un ataque de ansiedad de verdad, de que me faltaba aire. Y a raíz de eso pensé, joder, pues igual es el momento de empezar a ir a terapia con algún psicólogo y tal. Y tengo una muy buena amiga que es psicóloga y hice con ella un taller de ansiedad y tal. Y al final lo conseguí controlar y nunca he ido a terapia. Pero es algo que tengo como muy presente en el sentido de que si algún momento veo que hay algo aquí que me falla, ¿no? Y que hace clic, que acudir realmente, joder, que son profesionales que están para ayudarnos, ¿no? Y efectivamente, o sea, yo creo que es importantísimo el cuidar lo que hay aquí dentro para que el resto vaya bien y fluir. ¿Qué consejo le das al siguiente? Bueno, yo hay una no sabes frase que he hecho un poco de ella mi lema de vida y me sirve perfectamente de consejo, y es que se pierda el miedo a lo desconocido, porque ahí podrá encontrar la verdadera felicidad. En mi caso lo desconocido es muy obvio, ¿no? Fue el síndrome de Down, pero es que muchas veces, lo que te decía antes, ¿no? Hay gente que se empeña a veces en viajar, en buscar, en experiencias súper diferentes y todo esto, y muchas veces eso tan exótico lo tienes al lado. Así que busquemos un poquito que la felicidad la tenemos todos mucho más cerca. ¿Qué objeto has traído a la entrevista? Bueno, pues he traído 2. Va, te dejamos. ¿Cuáles son? El primero es este anillo. ¿Sí? Era de mi bisabuela, luego fue de mi abuela, luego fue de mi madre, ahora es mío, y pues el día de mañana será de Mariana. Y lo he traído no porque haya sido de todas ellas, sino porque para mí es el legado familiar. Creo que ha quedado muy claro que para mí la familia es muy importante, y creo que es muy importante mantener esa esencia, mantener ese legado, que se transmita, porque al final es gran parte de nuestro DNI interno, ¿no? Y bueno, le pregunté a mi marido y a mi hermana, la mística, sobre el objeto. Y yo, mira, pensaba llevar esto, pero... Y los dos me dijeron, sí, pues está muy bien, es verdad que a ti lo del tema de la familia te identifica mucho. Dice, pero los dos coincidieron en que el libro realmente a día de hoy es como lo que más dice de mí, porque es verdad que... es que yo aquí me abrí. O sea, me abrí y escribí. O sea, está escrito tal cual hablo, está muy detallado, entonces es verdad que son años de mi vida muy representativos. Aquí hablo pues prácticamente desde que me quedé embarazada hasta que llegamos a Sevilla, hasta hace 4 años, pero son 4 años que han sido muy intensos y que me han definido mucho para que hoy sea como soy. Entonces tal vez este libro pues también diga mucho de mí. Esto se llama Morir de éxito, y siempre nos gusta preguntar qué es el éxito para la persona entrevistada. ¿Qué es el éxito para ti, tanto profesional como personal? Si lo separas de alguna forma o lo juntas, me da igual, ¿qué es el éxito? Yo creo que el éxito... sí, tanto personal como a nivel laboral, o sea, para todo, es sentir paz interior. Ser realmente fiel a uno mismo, ¿no? Y ser consecuente con lo que promulgas y dices ser. Si tú consigues todo eso, si consigues tener paz interior, si consigues ser fiel a ti mismo y, sobre todo, querer de verdad, todo eso te lleva a la felicidad. Entonces, al final... el éxito es la felicidad. Ser feliz. Día a día levantarte diciendo soy feliz, para mí eso es el éxito. A nosotros aquí nos encanta dar las gracias, porque entendemos que dar las gracias es una forma también de felicidad, de decir gracias. Totalmente. Gracias por venir. ¿A quién le debes? Te doy las gracias a ti por venir. Nada, yo a vosotros. Pero ¿a quién le debes más gratitud en tu vida? Es difícil porque te puedo decir unos cuantos, pero a día de hoy... la primera persona a la que le debo mucha gratitud es a mi marido, sin ninguna duda. En segundo lugar, a mis padres, porque sin ellos no estaría aquí.
Y por último, a mis hijos, porque aunque aún no lo sepan y no sean conscientes, me han dado mucho más de lo que yo les he podido dar a ellos. Pues Mariana, muchísimas gracias por venir a Morir de Éxito. Gracias por que nos ha recibido Sevilla, el Caminante del Agua, por dejarnos este rinconcito de Sevilla. Ay, sí. Pero encima con sol hoy. Eso es, pero sobre todo gracias a ti. Muchísimas gracias. A vosotros.